Muy buenas, estamos en el canal Un Salto Cuántico y hoy con la genetista experta en muchas cosas, holística, genetista experta y holística, Naira Chasco, que ya ha estado antes interviniendo con nosotros. ¿Cómo estás, Naira? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Fran? Encantada de estar aquí contigo a charlar un ratito sobre cosas que nos interesan y aseguro que a los que nos están escuchando y viendo, más todavía. Perfecto, muchas gracias. Te veo ahí en tu pedazo de salón con el piano, no sabía que tocabas el piano. Ni yo. Me has dado Y- envidia. Tú con los helechos colgantes, digo, bueno, Sí, estoy tendré que aquí poner un piano. en mi pedazo de apartamento futurista, modernista y totalmente holístico y sinérgico y ecológico, ¿vale? Que todo es más natural imposible. Bueno, pues fijaros bien, no os vayáis, chicos, vedlo este programa entero porque vamos a hablar de una cosa impresionante de la que no hay apenas información en castellano, de la mano de una genetista experta que en su día, bueno, colaboró activamente con todas las personas de la red consciente en intentar explicar que cierto método de diagnóstico no era de diagnóstico, sino que era de secuenciador genético y que había cierto cómputo de ciertas dolencias que estaba alterado y manipulado. Pero no solamente su conocimiento llegaba a eso para ella pues, fue fácil explicarlo. Nos va a hablar de una teoría que se mencionó en el programa anterior, que si no lo habéis visto se recomienda verlo, que es la teoría de los holobiontes y también la teoría endosimbiótica que fue mencionada de Margulis, ¿vale? Por si hubiera algún despista por ahí, para los de la LOCSE, ¿vale? La teoría no, los holobiontes es una teoría que hace referencia a que somos seres vivos, holísticos compuestos por colonias de microbiomas. Y luego también la teoría endiosimbiótica haría referencia al origen de las células que componen tu cuerpo. Y es que esta es la grandeza de todo esto. ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve estudiar ciencias naturales? ¿Ok? Pues te sirve para comprender tu mecanismo o tu vehículo físico para participar en la realidad 3D. Y todo va a encajar lo cuántico, lo holístico y lo biológico, ¿verdad, Naira? ¿Qué tal? Por supuesto. Sigue tú, que me embalo. No, sí, está bien, está muy bien. A ver, bueno, es verdad que en el otro programa hablamos de los holobiontes y la teoría endosimbiótica y me gustaría hablar un poco más extendido, con más calma, de lo que es este concepto, ¿no? Porque en Ajá. realidad nosotros decimos, no, es que el humano como individuo, la persona como individuo, siempre Sí. estamos pensando nosotros como individuos, ¿no? Y no es así. Nosotros somos un transporte y estamos colonizados por millones de microorganismos que cooperan con nosotros y coevolucionaron con nosotros, desde la microbioma intestinal a la microbioma epitelial, porque nosotros en todas las mucosas tenemos nuestro propio microbioma. La microbioma de las fosas nasales no tiene nada que ver a la de la microbiota o microbioma oral. Cuando hablo de microbioma, incluyo todo lo vivo y lo no vivo, es decir, Ajá. metabolitos y productos de estos microorganismos que son vivos. Ujú, Ahí ujú. estaríamos incluyendo ARN, ADN, ¿vale? Y virus, por ejemplo, que son moléculas inertes. Ahí estaríamos Ajá. incluyendo todo. Y metabolitos, es decir, producción de estos productos de estos microorganismos que están vivos. A la parte del microbioma que está viva, se le llama microbiota. Y a todo su conjunto se le llama microbioma. Por eso normalmente, para usar el término correctamente, habría que decir microbioma. Ujú, ¿Vale? ujú. Lo que pasa es que nosotros tenemos microbioma, como decía, en muchos sitios, ¿vale? Ese vídeo es súper interesante de cómo se hace el transporte y está hecho desde la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Curioso. Sí, 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 el transporte de moléculas creo que era, ¿no? El Fijaros transporte bien cómo dentro de nosotros, claro, que lo que les voy a explicar, Nadia, que dentro de nosotros vive una serie de seres que tienen su existencia propia y su modo de vida, ¿vale? Que es flipante. Y me gustaría decir también, por si hay algún despistado, yo hago la broma de, para lo de la LOCSE, voy a repetir, ¿no? Que hay gente que se ofende, pero bueno, ese es un recurso de monologuista de Goyo Jiménez, gran humorista y tal. No lo hago, lo explico. Para lo de la LOCSE, el que no lo entienda. O lo vio a mí, me encanta siempre tener un método académico. Y siempre me explicaba mi profesor de literatura, que había que empezar por la etimología. Entonces, esto viene del griego. Holos es todos y bios ser vivo. Entonces, tú eres un todo compuesto por un compuesto de seres vivos, para empezar. Y también me gustaría decir algo, Naira. Va a hablar todo lo que tú quieras, pero no, habla, vamos habla, que a, es vamos interesante. a partir, no, no, simplemente como introducción, ¿vale?
Verás, yo tengo una cosa que se llama, yo no creo en ningún síndrome, está diagnosticado como el síndrome de inhibición latente, que es que te acuerdas de todo, ¿vale? Yo me acuerdo de todo lo que se explicó, entonces, pero aún así... ¿Por eso eres buen abogado? Bueno, no sé, yo me acuerdo de las cosas que me explicaron en el instituto y tal, entonces... Yo incluso me acordaba un poco la diferencia de las células procariotas y eucariotas. Voy a sacar aquí una foto mientras habla y tal, porque hay gente que dirá, yo es que no me acuerdo de nada de eso. Pero lo importante también es que, para que tú veas, hombre, yo creo que las ciencias naturales, toda esa cosa básica, que sí, que ya sabemos que te adoctrinan para ser un carne de corporación y tal, ¿no? Y no tener idea propia, pero son unos mínimos, unos rudimentos mínimos del conocimiento, que es un punto de partida que, bueno, una vez que lo aprendiste para poder pasar de curso, más que refrescar la memoria, leerlo un poco para que se te quede, ¿no? Y entonces yo hay gente, estoy seguro que no se acuerda de lo que es una célula vegetal y animal y una célula procariota y eucariota. Es decir, estamos hablando con una genetista experta en biología molecular y en biología, y entonces hay gente que no se acuerda de lo que son las células y todos los componentes. Pero bueno, dicho eso, tú hablas todo lo que tú quieras, teniendo en cuenta que hay gente que era de letras, se hizo de letras, como se decía en mi instituto, el que vale, vale y el que no para letras. Que yo soy de letras, ¿sabes? Pero el que vale, vale y el que no para letras. Eso se decía. Fíjate la importancia de las letras, que solo sabiendo un poquito del origen de la palabra, como acabas de decir tú, claro. Significa verdadero y cario significa núcleo. Es decir, tiene como un verdadero núcleo. No es que las procariotas no tengan núcleo, que el pro es anterior, ¿no? Por así decirlo, y cario, anterior al núcleo. No es que no tengan las procariotas, tipo las bacterias, que son procariotas, que no tengan núcleo. Sí que tienen. Lo que pasa es que no están, digamos, ese núcleo no está encerrado dentro de una membrana que lo protege. ¿Vale? Esa es la única diferencia. Porque, bueno, la única diferencia a grandes rasgos. Luego tienen otras diferencias, pero incluso tipos de ribosomas. Las células eucariotas tenemos unos ribosomas de 80S, ¿vale? Y todos los procariotas tienen de 70S. Eso es uno de los puntos clave en la teoría endosimbiótica. Porque se demuestra que los plástidos, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, su estructura dentro, tienen ribosomas 70S que no coinciden con la célula donde viven. Porque es como una célula dentro de una célula. Y eso demuestra también el hecho de que la teoría endosimbiosis pues tuviera uno de sus puntos fuertes ahí de anclaje, de que los ribosomas dentro de los cloroplastos y dentro de las mitocondrias no coinciden con los ribosomas que tiene la célula eucariota animal. Bueno, animal o vegetal. La gente que esté viendo esta foto, algo le sonará de cuando estudió en primero de BU los vacuolos, no sé qué, los ribosomas, todos estos nombrajos que tú te aprendías así para pasar de curso, ¿vale? Que yo es verdad, que yo de algún modo, yo también jugaba fútbol y tal, y yo qué sé, y me gustaban las chavalas, iba para acá, para allá, yo qué sé, que yo hacía de todo, ¿no? Pero me acuerdo de esto también, que es que hay gente que me dice, yo qué sé, yo es que estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en ligarme, hay gente que me ha dicho, yo estaba pensando en ligarme a la de al lado y yo no me entera de nada, Fran. Pero fíjate, esto es real. Que has puesto célula animal y vegetal, pero ambas son eucariotas. Decir, correcto, que tienen núcleo, Tienen un núcleo aislado del resto del citoplasma, por así decirlo, ¿vale? Correcto. Por cierto, si alguien nos despista por ahí, nosotros los humanos somos células animales, ¿vale? No vegetales. Sin embargo, es curioso también que me he dado cuenta que la estructura de la célula vegetal es hexagonal, hexagonal. Bien, esto endosimbiosis, la teoría endosimbiótica, que también para lo de la LOCSE, ¿vale? Que esto es una broma, nadie se enfade de verdad. Endosimbiosis viene del griego, ¿vale? Endo significa endogamia, ¿no? El reproducirse entre el grupo interno de grupo. Endo es dentro. Y simbiosis es vivir en comunidad o vivir conjuntamente o vivir juntos, conjuntamente. Entonces, lo que descubrió la señora Margulis con la teoría endosimbiótica es que los componentes de las células, esto no surgió como un todo, sino que es fruto de una evolución incluso anterior, que son bacterias integradas dentro de células para combinarse seres de distintos reinos para continuar viviendo. Ahora si quieres tú lo desarrollas. Y aquí tenemos lo que tú decías. La célula eucariota tiene un núcleo individualizado donde tiene las mitocondrias, que a su vez tiene el ADN que permite reproducir maquinaria o proteínas que son elementos básicos para la vida celular, mientras que aquí en la procariota el ADN está suelto, en el cordelillo este que está aquí cachifurciado, sin núcleo individualizado. Es eso, ¿no?
Sí, bueno, es algo así, Algo así. a grosso modo, porque si te fijas, el núcleo no es que tenga membrana propia, sino que un orgánulo, que es el retículo endoplasmático, que se encarga un Ajá, poco como yo le digo a los chicos, de transformar las proteínas, ¿vale? Y de otra serie de cuestiones, pues son los que están haciendo la envoltura del núcleo, ¿vale? No es que ajá, tenga una membrana aparte, sino que el propio orgánulo rodea lo que es la estructura del núcleo y hace lo que es el tema de, digamos, separarlo del resto del citoplasma. Las mitocondrias tienen su propio ADN, eso. igual que los cloroplastos tienen su propio ADN, que eso Ajá, también es una de las cuestiones que hace hincapié la teoría endosimbionte con un punto clave, que ese ADN no se parece a una célula eucariota, sino se parece más a una célula procariota. Y en la célula procariota, aunque vemos el cordoncito ese, como dices tú, del ADN, sí, en realidad hay una región, no se pone suelto en cualquier sitio, está en una ajá, región concreta, ¿vale? En una ajá, zona que tiene una denominación concreta. Pero bueno, igualmente, para que se hagan una idea, incluso pueden tener flagelos para poder moverse, igual que los espermatozoides, que son las únicas células eucariotas que tienen flagelos para poder moverse. Las mitocondrias, recordemos que es el motor de la célula animal, pero es que en la célula vegetal, en las plantas, el motor es el cloroplasto. ajá, Ya lo explicaré más adelante qué es lo que pasa con la fotosíntesis. Y en la célula procariota además hay muchas que incluso tienen una no solo doble capa, sino una cápsula extra que las protege. Porque si nosotros pensamos en una célula animal, nosotros estamos formados por millones de células, Fran. Pero es que si tú piensas en una bacteria, puede ser una bacteria, o sea, una bacteria es una única célula, ¿vale? ujú, ujú, Entonces, ujú, esa célula está enfrentada al medio donde esté y tiene muchas ajá, veces una cápsula extra donde se protege un poquito más de lo que es el medio exterior, ¿no? ujú, ujú. Pero en realidad nosotros como lobionte lo que significa es que somos un ente, un transporte formado por muchas especies que están interdependientes y conectadas entre sí, ¿vale? Pero es que, no, bueno, antes comentaste el tema de Margulis y tal, que sí es verdad que Margulis lanzó esa teoría y la consolidó. Al principio pasó desapercibida, ¿eh? Su primera obra, On the Origin of the Mitosis Cells, en el 67, pasó sin pena ni gloria, además fue ridiculizada, pero Ujú. bastante, además. Pero es que anterior a ella, porque ella lo que hace es recopilar la información que ya había. O sea, las ideas, los conceptos, los términos ya estaban incluso. Lo que pasa es que ella saltó a la fama porque estaba en el momento de salir. Sabes que hay gente que sigue y pasa desapercibido, hay estudios que siguen y pasan desapercibidos y de repente llega una persona y cae en el momento y esta persona, Margulis, recopila toda esa información y cronológicamente, para darle un poco de sustancia a lo que estamos hablando, en 1883, Andreas Schipper, que fue un botánico alemán, fue el primero que se dio cuenta que es que los cloroplastos se dividen igual que las bacterias. Como diciendo, oye, aquí está pasando algo. A ver si es que un cloroplasto va a estar relacionado con una bacteria y la estoy viendo dentro de una célula vegetal, que es una célula animal. Bueno, ahí quedó ese estudio. Entre 1905 y 1920, quien desarrolla realmente el término de simbiogénesis y demás, y con el tema de los cloroplastos y que podrían derivar de cianobacterias, simbiontes, etcétera, etcétera, quien acuñando incluso ese término fue un biólogo ruso Ujú, que se llamaba Konstantin Merezhkovsky. No sé si lo he ujú, pronunciado bien, pero bueno. ujú. Luego, en el 27, Ivan Walling, que es un estadounidense, extiende la idea de que las mitocondrias hace lo mismo que el ruso. Es decir, el ruso habla de los cloroplastos, pues yo ahora voy a hacerlo, pero hablando de las mitocondrias. Oye, a ver si es verdad que las mitocondrias también son bacterias que han surgido y se han incorporado dentro de una célula animal. Bueno, pues al final sus ideas evidentemente fueron rechazadas en esa época porque no había evidencia genética. Luego en el 67, como dije, Margulis, que por cierto, anterior a Margulis se llamaba Sagan porque estuvo casada, su primer marido fue Carl Sagan, que mucha gente Ujú, quizás lo conoce. Bueno, pues esta mujer, esta bióloga, pues coge todos estos conocimientos que habían ya previos, los sintetiza, les da una vuelta y publica una obra que, te digo, fue ridiculizada entre toda la comunidad científica del momento porque, y fíjate que estoy hablando del 67, porque decían que no, que eso era incorrecto, que no había solidez científica, etcétera, etcétera. Hasta que en el 81, gracias a las nuevas pruebas que aporta a nivel bioquímico y genético,
descubren el ADN circular de las mitocondrias, descubren que se parece mucho más a un procariota que no a una eucariota donde vive, donde está integrada de forma simbiótica, y entonces con esa genética comparada, esas membranas dobles, esos ribosomas que he dicho que son de 70S, no de 80S, y ese ADN propio dice, oye, esto tiene toda la pinta que está respaldando precisamente la teoría de esta mujer, ¿no? Y entonces se consolida en el 80-81 como la teoría de endosimbiosis. Sí que para resumir, ¿qué postularía? ¿Que una célula vegetal se integró en la animal o que una procariota se integró en la eucariota? Es decir, lo que vemos como elemento del núcleo de una eucariota viene de células procariotas, ¿o es una bacteria que se integró en una procariota generando una nueva célula? Bueno, en realidad lo que se propone es que ni siquiera eran eucariotas ni procariotas todavía, sino que eran protocélulas, ¿vale? Por así decirlo. Pero una célula vegetal y animal, quiero dejar claro que son eucariotas, ¿vale? Ajá. Las dos son eucariotas. Lo que pasa es que una es animal y otra es vegetal. Ajá. Y la procariota no tiene nada que ver, que las procariotas son como las bacterias, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, Vale. a grosso modo, para que nos entienda, es como si una bacteria, una procariota, se hubiese metido dentro de una célula eucariota, ¿vale? Ajá. Y que eso derive en una célula animal con esa bacteria que se ha transformado en una mitocondria, que es el motor de la célula, ¿vale? Animal. Y en una célula vegetal sería el motor de la célula vegetal, que estamos hablando de un cloroplasto. ¿De acuerdo? Fíjate que en los dos casos, Vale. aunque uno sea vegetal y animal, eucariotas, tienen sus motores, que esos motores eran células, por así decirlo, independientes y que se han metido dentro, ¿vale? O sea, tenemos aquí el cloroplasto que estoy mostrando en la célula vegetal y el equivalente en la célula animal sería Las mitocondrias. las mitocondrias que están aquí. Sí, eso no significa que la célula vegetal no tenga mitocondrias, también tiene. Pero realmente donde se producen los saltos, que por cierto también hay saltos cuánticos ahí, donde se producen los saltos de electrones, donde se genera ese motor gracias a la luz, esa excitación de electrones, se produce en los cloroplastos gracias a un pigmento que es la clorofila, que es la que es capaz de excitarse con esa radiación y es la que es capaz de lanzar los electrones como si fuera una inyección, una bomba, ¿vale? Donde lo lanza, lo excita fuera de su órbita, fuera a una escala energética mucho mayor, para que luego vuelva a descender y en ese descenso hasta su posición normal descargue toda esa energía en esa cascada que se va acumulando, que se llama fotosíntesis. ¿Vale? Son reacciones eléctricas y químicas. Pero es que en la mitocondria también se producen reacciones redox continuamente. Y de hecho, lo importante de una célula eucariota, lo que nos afecta a nosotros o nos afectaría a una salud, que nosotros estamos preocupados por una salud, es si yo no tengo antioxidantes suficientes, mis mitocondrias están continuamente haciendo reacciones de redox, reducción y oxidación. El exceso de especies reactivas oxidativas o oxidantes que reaccionan con oxígeno me hacen daño si yo no tengo unos antioxidantes buenos. Entonces, si hay un equilibrio, todo va bien, pero si hay un desequilibrio, tendré más especies oxidativas o más especies reactivas de oxígeno que van a producirme estrés oxidativo, daño en la célula, envejecimiento, inflamación, etcétera, etcétera. Y al final tendremos síntomas que nosotros podemos detectar, ¿de acuerdo? Entonces, para lo de letra, una célula procariota es una bacteria al mismo tiempo que se mueve por el medio y había algún tipo de compuesto protocelular y dice, yo me integro aquí, ¿vale? Y por lo que sea lo admitieron en una simbiosis y dice, bueno, tú quédate aquí como núcleo, ¿no? Como cloroplasto, según el caso, claro, como cloroplasto o como orgánulo mitocondrial y aquí nos quedamos. Y eso genera un mutualismo donde a lo mejor este está protegido, intuyo, este organismo estará protegido y el otro diría, bueno, ¿tú qué haces para mí? Por ejemplo, producir tu propio oxígeno, ¿no? Podría ser. ¿O qué? Hombre, la mitocondria lo que hace es la respiración celular, que al final se traduce en energía. Es decir, la energía está ahí, en esa respiración celular. Que no entiendan respiración como la respiración mecánica que nosotros tenemos, ¿vale? Es otra cosa. Pero se llama así, biológicamente se llama así. El proceso de respiración celular. Y al final es una serie de cascadas de reacciones químicas, que ya explicaré un poquito más adelante, para que vean la importancia y el impacto que tiene. Pero al final lo que estoy traduciendo es que es un motor. Es un motor. Y ese motor fue una protocélula procariota que se metió dentro de una célula o protocélula eucariota, ¿vale? Y se quedó ahí en modo de simbiosis, o sea, en modo simbionte,
precisamente porque ¿qué le puede aportar una estructura tan grande como una célula eucariota? Pues protección, ¿no? Entre otras cosas, protección del medio. Y luego, además, la célula eucariota ganaría la energía, es decir, ¿cómo puedo hacer una fotosíntesis? ¿Cómo puedo extraer energía con una respiración celular? Bueno, pues ahí tienes ese motor. Es decir, fue algo, evidentemente lo estoy diciendo así a lo bestia, muy a lo bruto, a grosso modo, para que la gente nos entienda, ¿no? De forma llana, porque esto no es tan fácil, pero bueno, intento ser siempre divulgativa. Lo que sí Claro que quería sí, claro. es que no solo es importante el tema de la teoría endosimbiosis, sino que también hay otra teoría que aparece a principios de los 2000 con Eugene y Lana Rosenberg, un matrimonio, que nos hablan por primera vez del concepto de hologenoma. Y esto se tiene que entender bien, porque si yo soy holobionte y resulta que es que convivo con millones de microorganismos que forman parte de mí y además me aportan protección, me aportan muchísimos beneficios a nivel de nutrientes. Todo el mundo sabe que con una flora bacteriana que esté mal o en desequilibrio voy a tener enfermedades. De hecho, el 90% de las enfermedades etiquetadas como tal están asociadas a una disbiosis intestinal. Ahí es nada. El 90% de las patologías conocidas se asocian con una disbiosis intestinal. Imagínate lo importante que es tener en equilibrio ese microbioma intestinal. Bien, pues debemos entender que el ADN propio de todas estas especies, de todos estos microorganismos, tienen que tener su peso también. Pues vale, pues hay una teoría que es el hologenoma, donde hablan del concepto que combina tanto el genoma del huésped, es decir, nosotros, y de nuestro propio microbioma, ¿vale? Al final lo que nos está hablando es, en resumidas cuentas, que ha habido una coevolución y una adaptación de todos los organismos que tenemos encima y dentro, ¿vale? En modo de simbiosis. O sea, nosotros somos un transporte y no podríamos vivir en un mundo totalmente estéril porque nos moriríamos, ¿vale? Directamente. O sea, porque entre otras cosas fabrican muchos nutrientes para nosotros. Y además hay una comunicación continua, no solo de comportamiento, o sea, desde las bacterias intestinales te dicen cómo te tienes que comportar, qué te apetece comer, o sea, modulan muchísimas cuestiones. Bueno, esto, en esta teoría, el matrimonio Rosenberg lo que demuestra es que los cambios en la microbiota se transmiten de generación a generación, ¿vale? Por eso hay una coevolución. Pero afectan de tal manera que cambia la expresión de nuestro ADN sin tener que modificar el ADN. Es decir, ¿de qué nos está hablando, Fran? De epigenética, ni más ni menos. Es decir, se demuestra la influencia de la microbioma para modular nuestros genes sin llegar a tocar el ADN, ¿vale? Y eso se transmite de generación a generación. Pero ahí no es nada. Esto entraría en consonancia con la teoría de los campos morfogénicos de Rupert Sheldrake. Pero sigue hablando. Aparece en el 2012 Scott Gilbert hablando de holobiontes y desarrollo. ¿Por qué? Porque dice, oye, los holobiontes no solo son importantes porque sí, sino es que también hay una influencia de esta microbiota en el desarrollo embrionario y, por supuesto, en el desarrollo de una buena inmunidad. Es decir, no es solo que nos haga, pues yo qué sé, nos facilite para sintetizar una vitamina o que haya comunicación 24/7 con nuestro cerebro. No, no, no. Es que está implicada hasta tal punto, ¿vale?, que en esta teoría es lo que explica es cómo esa microbiota está influyendo directamente en el desarrollo de los organismos desde embrión, ¿vale? Desde el embrión, desde antes del nacimiento. Y relaciona esa simbiosis con la epigenética, evidentemente, de algo que ya estaba hablando el matrimonio Rosenberg, y cómo se regula esos genes en el huésped, que seríamos nosotros, entendido como individuo humano aparte y único, ¿no? Sin esa microbioma, ¿no? Pero es que en realidad ya sabemos que no se puede separar. O sea que todo esto es muy importante porque al final te das cuenta de que sin el microbioma es un factor, o sea, no tendríamos salud, no tendríamos un buen desarrollo, no tendríamos una buena inmunidad, ni siquiera estaríamos en continuo, constante cambio a nivel adaptativo, ¿vale? Pero, bueno, no sé si tienes algo que aportar o no sobre esto, porque si no te lanzo otra idea, que es cómo se comunican las células, porque te quiero llevar a otro sitio. Bueno, vale, yo lo que quería aportar
Esto es el pensamiento cuántico, va fluyendo en el orden de los sumandos, no altera resultados. Que aparte del concepto del holobionte, estaría el concepto del el patobionte y el demibionte, ¿vale? Para que veas que me he preparado el tema. El patobionte sería uno que vive en tu organismo, pero patos es estar malo. Entonces, en griego, entonces es uno que no da nada, sino que te va quitando todo el rato. Y el demibionte está ahí, pichi pichá, demi es por la mitad, ¿vale? Demi es por mitad, es decir, sería un comensalismo, ni te beneficia ni te, él se beneficia, pero a ti ni te beneficia ni te perjudica. Entonces, están los patobiontes, los demibiontes y en este caso los eubiontes, que serían los que hay un mutualismo. Por tanto, claro, todo este estudio, al final, lo que está generando es que entre colonias de microorganismos generan sus propias estrategias de supervivencia, igual al final que cualquier, yo qué sé, que los insectos, unos son, o entre diferentes reinos, generan comensalismo, mutualismo y parasitismo a esa escala microscópica y desarrollan estrategias. Claro, todos son estrategias, pero al final, si ellos viven dentro de tu intestino, está claro que quieren lo mejor para sobrevivir y no les interesa que tú, que eres el transporte, mueras. Eso es evidente, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una buena homeostasis, tiene que haber un buen equilibrio. El problema viene cuando hay desequilibrio. Ese es el problema. Pero Ajá, tengo que ajá. recordar, bueno, es que quería hablar de cómo se comunican las células entre sí para poder explicar otro concepto que es interesante y que seguro que te va a interesar y a la gente Sí, por también. supuesto. ¿Cuál es? ¿Cómo se comunican las células en realidad? Porque si pensamos en una bacteria, pensamos en una única célula. Pero ¿cómo se comunican nuestras células? Porque siempre sabemos, hablamos de señales químicas, de señales eléctricas, por ejemplo, una neurona, ¿no? Que llega vía eléctrico, desencadena una serie de sustancias químicas, esas sustancias químicas contactan con otra neurona que produce un cambio a nivel eléctrico y sigue la comunicación eléctrica. Pero eso en realidad se ha visto que aunque sea rápido, no es tan rápido. Hay otras cosas, tiene que haber otra Pues comunicación. lo De hecho, desconozco y fíjate que ahora está viendo aquí fotos de células y es verdad que siempre las fotos de las células te la enseñan aislada. Es verdad que el planteamiento de que se comunican que ni siquiera es que ni cae, porque ves dibujos de células aisladas y es muy curioso, acaba de dar en la clave. Todos los dibujos son células aisladas, la célula, la célula. Lo importante es la célula, todo es en singular. Es verdad que se evita el plural y esto responde a un plan deliberado seguro. Maligno. Y y buscando las además conspiraciones, pero seguro que sí, ¿eh? Sí. el tema de individuo. Claro, si nosotros somos individuos y no interesa que tú sepas que no eres un individuo, sino que estás formado por millones de microorganismos, ¿vale? Que han coevolucionado contigo. Si tú tienes siempre la idea de eres humano, eres superior, ¿no? La idea esta clasista de pues yo puedo estar en un mundo estéril y toda esta historia, eso es una patraña, porque es que te digo, te mueres directamente. Un O mundo sea, esterilizado te refieres de que todo esté libre de, de claro, microbioma. Es absurdo, es absurdo. es Mira, ridículo. es tan absurdo, Naira, como querer llegar a la criminalidad cero en ningún delito. Siempre va a haber un fulano que meta la pata, ¿sabes? Tú decís, es imposible, imposible, es una quimera mental, es absurdo. Pero bueno, la gente lo cree y tal, y con eso hay colectivos, la gente vota y hay movimientos. Son estrategias, eso sí que son patobiontes. Claro, pero ¿qué es una estrategia? Los Porque políticos son patobiontes. ¿qué fue lo que nos hicieron con el tema de los derechos fundamentales? Aislarnos. Sí, ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de las redes sociales? Aislar, que no haya comunicación, que no haya contacto físico entre las personas, que cada vez estemos más aislados, más encerrados. Eso es lo que está generando mucha enfermedad. y lo Eso es que lo tú que crees están como gobernando. y lo que crees que es comunicación, hay legiones de bots que te dan conversación de manera artificial. ¿Eh? Ya sé que hay gente real, pero si pueden, te enganchan estos mensajes. Hola, un tío desconocido y tal. Yo lo bloqueo todo, ¿no? Pero, claro, no es real. No es real, no es contacto real. Muy interesante. Por Sí, sí, el eso, aislamiento. por eso interesa siempre que pienses como un individuo, como una única célula. No, o sea, estamos formados por millones de células. Ya sabemos que tenemos muchas más células bacterianas incluso que millones de células bacterianas en comparación con las células humanas nuestras. O sea, imagínate. Y luego la cooperación que existe entre ellas. Pero es que las células, si recuerdan el otro programa, yo hablé de frecuencias biológicas. La célula, si se acuerdan, y lo repito, emite en frecuencias biológicas. Si emiten frecuencias biológicas, no expliqué exactamente qué eran o qué tipo, porque en realidad las frecuencias biológicas son frecuencias de tipo bioeléctrico, de tipo
biomagnético, ¿vale? Y también de tipo biofotónico, ¿vale? Y ahí es donde es interesante, porque no hace falta que haya un contacto entre célula a célula. Simplemente un campo electromagnético me puede dar lugar a una información contenida que viaja muy rápido y que otra célula lo va a recibir, ¿vale? De hecho, nuestro cerebro es un sistema híbrido entre campos fácticos, que son campos eléctricos o electromagnéticos, y campos biofotónicos. O sea, es una pasada. Lo que pasa es que está todo en plena investigación, ¿vale? Pero sí quería decir esto de lo de las frecuencias biológicas, porque si nosotros tenemos alteradas esas frecuencias, nos vamos a enfermar muy rápido. Y esto de los biofotones, al final la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, la emisión, esa comunicación... No se trata, aviso por lo de la LOXE, no se trata de un fotón de algo vivo, ¿no? Biofotones, ¿no? De un fotón para Instagram de algo vivo. Es que las células emiten luz. Exacto. Luz ultradébil, concretamente. Entre 190 y 800 nanómetros. Es lo que se ha detectado en muchas bacterias. Y, de hecho, el primer gran aporte a nivel científico fue realizado por Fritz Albert Popp, con estudios muy interesantes sobre este tema de los biofotones y cómo las células emitían esos biofotones, esa luz ultradébil. Y sobre todo, ¿sabes dónde se produce? En las reacciones redox en la cadena respiratoria. ¿Dónde se producía eso? En las mitocondrias. Qué curioso que en esas reacciones redox, donde se producen esos radicales libres, ¿vale? Se emite de forma espontánea esos biofotones que son captados. Es decir, yo también dije en el otro programa que una célula puede cambiar la conformación tridimensional de una proteína simplemente aplicando otras frecuencias. Es decir, si yo como célula decido que tengo que cambiar rápido la proteína y no me da tiempo de hacerlo mecánicamente, por así decirlo, lo que voy a emitir es una frecuencia que hace que mi proteína cambie tridimensionalmente en cuestión de milisegundos y, por tanto, ya tiene una función biológica distinta. Esa es la importancia, pero es que no voy a tener tiempo de hacerlo de otra manera. ¿Cómo ahorro tiempo? Bueno, pues emitiendo una frecuencia. ¿De qué tipo? Lo acabo de decir, o con campos eléctricos o con campos magnéticos, ¿no? Lo que se conoce como campos electromagnéticos, o con biofotones. Y eso está ahí. Y cada vez más estudios afirman de todas estas cuestiones, que es lo que voy a desvelar hoy, precisamente. Entonces, como eso ya lo dije la otra vez, lo del tema de las frecuencias, simplemente es un recordatorio, pero que sepan un poquito que esa incluso también, aparte de los campos eléctricos y magnéticos, las emisiones de radiofrecuencia, o sea, de radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, es decir, en torno a unos 7 kHz. Eso lo demostró Montagnier en 2009. Y en sus experimentos lo que hacía era en diluciones acuosas que ciertas bacterias podían emitir esas ondas electromagnéticas y que, por tanto, es una forma de comunicación. Lo que pasa es que esto ha dado muchos problemas porque, bueno, no interesa replicar. La comunidad científica lo considera como algo que no es válido, pero que está hecho, ¿vale? Igual que, te digo, los campos eléctricos y magnéticos en las biopelículas, en los biofilms tan famosos de las bacterias que generan biopelículas completas, pues en esas biopelículas, solo para la construcción y la formación de la propia biopelícula, se generan gradientes iónicos que a su vez generan microcampos eléctricos que son usados para poder organizarse entre sí, para poder coordinar la formación de una biopelícula formada, repito, por muchas bacterias trabajando juntas, para poder sincronizar, ojo al dato, toda esa comunidad microbiana está sincronizando al mismo tiempo el metabolismo que está desarrollando. O sea, esto es una pasada, ¿vale? Pues esto fue en el 2015 por ahí. Y no sale a la luz, o sea, no sale a la luz. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Porque al final tú dices, bueno, ¿por qué me estás contando de esto, de cómo se comunican las bacterias, cómo se comunican las células? Es muy interesante, claro, es que realmente es como si a su escala de su forma de vida es como si fuera por telepatía. Yo lanzo un pulso, ping, de luz en este caso, y con el pulso de luz va la información de lo que tenemos que hacer comunitariamente.
Pero claro, yo lo Claro, que deduzco, esto tiene relación con los campos cuánticos de Rupert Sheldrake, es que hay un campo unificado de todo ese complejo celular que lo envuelve todo. Hay una hipercomunicación entre ellas, en este caso fotónica o biofotónica. claro, pero combinado siempre, es decir, no solo usan biofotones, nuestro ADN desprende biofotones también. Y se Ajá, piensa que está ajá. relacionado precisamente con esa frecuencia biológica, es decir, ¿qué le interesa al ADN en qué momento? Bueno, pues precisamente, ¿sabes para qué? O normalmente se ha visto relacionado con recuperación y regeneración de daño en el propio material genético. Entonces, cuando el ADN está dañado, se autorrepara, que eso es importante decirlo, y en los momentos en que se autorrepara es cuando se ha visto que hay emisión potente de biofotones. O sea, nosotros emitimos luz. Si nuestras células son capaces de hacer eso, evidentemente el cuerpo humano es capaz de emitir biofotones. O sea, no es nada nuevo, esto se sabe. Ujú. Lo que no se sabe bien es hasta qué punto pueden llegar a modular ciertas cosas o ciertos procesos fisiológicos. Pues bien, sobre esto, si una bacteria que es beneficiosa, por ejemplo, un lactobacillus, y otra patógena, la salmonela, si son capaces de emitir esos campos electromagnéticos, esas frecuencias, en este caso electromagnéticas, evidentemente pueden modular esos patrones de crecimiento, porque lo acabo de explicar, se coordinan entre ellas incluso para formar una capa nueva de un biofil. Pues bien, si son capaces de modular esos patrones de sincronización y de crecimiento entre ellas, es muy fácil entender que si hay una disbiosis donde hay unas bacterias que sobrecrecen o hay un sobrecrecimiento bacteriano de una frente a otra y que a lo mejor eso es lo que nos perjudica, porque, repito, una disbiosis, más permeabilidad intestinal, más inflamación, etcétera, etcétera, enfermedades metabólicas, inflamación crónica y muchas patologías, como dije antes, el 90% están asociadas a disbiosis. Entonces, podemos entender que una comunidad bacteriana que está continuamente hablando entre ellas y hablando con nosotros, con las células huésped, es decir, con nosotros mismos, nuestras propias células, podemos entender que si los patrones se modulan, esas señales, esos campos electromagnéticos se modulan, pues vamos a tener un desequilibrio. ¿Vale? Y ya hay algunos estudios en ese sentido. En este Ajá. caso los llaman pues, con fagos y tal, que se alteran esas emisiones de biofotones precisamente cuando los fagos están regulando, por así decirlo, o interfiriendo en la estructura bacteriana o en la estructura de la comunidad. Estoy hablando de una red ecológica brutal, donde son los que regulan la cantidad de bacterias que hay de una cepa o de una población o de otra. Vale, no sé si a la gente esto es mucho, le suena mucho o es muy complicado, pero quiero que entiendan la importancia que tiene esto, porque interaccionan continuamente con nuestras propias células. Y es lo que he dicho. Esas señales electromagnéticas, aunque haya mucha interferencia porque hay mucho ruido, es un espacio oscuro, es un espacio con muchos fluidos distintos, con distintos grados de pH, ¿vale? Con distintas zonas, regiones, porque el ecosistema está bastante repartido. Hay bacterias que son muy territoriales y otras no tanto. Entonces, entre ellas se producen unas comunicaciones continuas que tienen que estar en equilibrio. Y eso es lo que hace precisamente que nuestro sistema esté sano. El tener un buen microbioma es lo que va a hacer que nuestro sistema esté sano, es decir, nuestro transporte, nosotros, ¿vale? Entonces, si se altera esa coherencia biofotónica intestinal, ya vamos a tener enfermedades inflamatorias, ya vamos a tener muchísimas enfermedades, ¿vale? Y es una de las cuestiones que quería hablar. La cuestión, Naira, dice, yo no sé si es mucho. Básicamente, mira, esta es una fotografía de Kirlian. El otro día saqué un programa solo para miembros. Si queréis apoyar el canal por 2,99, se hablaba un poco de todo esto de la enfermedad en clave metafísica. Y hay un espectro vibratorio que se emite, que se puede medir. La cuestión es tú lo que estás hablando, que todas estas colonias de holobiontes tienen su propio espectro vibratorio a otra escala, que es colaborativa. Es que si te paras a pensar la cantidad de imbricaciones electromagnéticas de que se nos compone, es que es un milagro, la propia existencia es un milagro. La cuestión es que si tú tienes un espectro electromagnético uniforme y se puede medir de algún modo, pues bueno, si el dibujo está uniforme, pues bien, hay un tío señalado, digamos, en la espectrometría se llama el dibujo de un tío. Pero ¿qué pasa si falla el dibujo y por uno de los contornos está más difuminado? Pues ahí está fallando la luz y por tanto el pavo no está regenerando el tejido, lo que sea, o la función que sea adecuadamente, por eso no emite luz.
puede que le falte luz porque está afectado y no se está regenerando. O quizá, según tu teoría, pueda emitir más luz en el momento que se esté regenerando. Exactamente, bueno, según lo que dicen algunos estudios. De hecho, hay un estudio de unos científicos rusos, Karnachev y otros, que estudiaron poniendo una barrera de cuarzo cómo células separadas por esas barreras podían transmitir información, es decir, podían transmitir biofotones y lo consiguieron, ¿vale? Son todo técnicas de laboratorio y tal, experimentos de laboratorio muy controlados, pero estamos hablando de que atravesaban una barrera de cuarzo llevándose información en forma de biofotones, ¿vale? Lo que no sabe la ciencia todavía es cómo la otra célula es capaz de interpretar ese biofotón. Pero pensemos, si nuestro cerebro es híbrido, es un sistema híbrido entre biofotones unidos a los campos efácticos, es decir, a cuestiones electromagnéticas que lo que hacen es potenciar la comunicación, sobre todo en zonas en el neocórtex, ¿vale? Donde necesitas una información, una red tridimensional espectacular, donde hay una comunicación continua, viva, pues necesitas un equilibrio y necesitas que esa transmisión llegue lo más rápido posible sin interferencia, ¿vale? Y bueno, eso es lo que te iba a decir. Esto ya lleva tiempo, ¿eh? Por ejemplo, Lo que me estás hablando ahora mismo me está llegando, claro, es que realmente nuestro cerebro funciona como un ordenador cuántico y necesita refrescarse. Entonces no puedes tenerlo saturado. Exacto. De hecho, ¿sabes cuál es uno de los mecanismos para que nuestro cerebro se refrigere de forma natural? ¿Cuál es? El bostezo. Ah, Nosotros interesante. bostezamos no porque tengamos sueño, sino porque muchas veces verás gente escuchando una conferencia, incluso a lo mejor nos están escuchando a nosotros y lo veremos bostezando y decir, ¿por qué? Porque nuestro sistema está saturado, está sobrecalentado, por así decirlo. Entonces, la única manera que tiene el cuerpo es bostezar para que le llegue más oxígeno a nuestro cerebro para que se refresque, para que baje la temperatura y puedas prestar atención al foco que tú quieras en ese momento, porque a lo mejor te estás cayendo de sueño porque no has descansado bien, etcétera, etcétera, o lo que quieras. Entonces, el bostezo sí es cansancio, pero sí también tiene que ver con el tema de la refrigeración natural de nuestro cerebro. Por si no Qué lo sabías. interesante. No, no lo sabía, qué gran detalle. Y me alegro mucho. De verdad que me encanta, ¿eh? Es una forma de refrescarlo, de refrigerarlo, ¿no? Es nuestro aire acondicionado, por así decirlo, ¿eh? Claro, 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 claro. Es que realmente, fíjate, me estaba hablando que la cantidad de procesos que se tienen que generar para la comunicación y todo es una cosa, claro, que trasciende incluso la fisicalidad. Son procesos de hipercomunicación que trascienden la fisicalidad. Exactamente, También tienen ahí luz voy. y seguramente habrá mediciones donde tampoco lo que es el tiempo lineal tampoco encaja. No. De hecho, te digo, hay muchas cuestiones todavía por debatir y hay muchas cosas que están en duda. Pero mira, el hecho de que una célula emite luz no es nuevo. En los años 20, Alexander Gurbich descubrió la radiación mitogénica. Es decir, en las células vegetales se dio cuenta que la división mitótica, es decir, la división celular del ADN, provocaba espontáneamente en las células de al lado, las células vecinas, por eso digo lo de la comunicación, inducía a que se dividieran, es decir, inducía mitosis en las células vecinas. Y eso lo asoció a los biofotones, sin todavía tener el término, ¿vale? Pop en los años 70 sí que hizo bastantes experimentos con este tema, que es clave este hombre, Fritz Albert Pop, y aparte de decir que las células vivas emiten biofotones, dice que además es una emisión coherente, no está desorganizado. Cuando está desorganizado es cuando hay una disbiosis, por ejemplo. Ahí sí está desorganizado. Cuando tenemos lo que decías tú, los patobiontes, es decir, bacterias que a lo mejor son beneficiosas si están en equilibrio, pero si hay un sobrecrecimiento de ellas, pues no. Y ahí pueden hacernos, ellas buscan su equilibrio para su supervivencia, pero puede ser que ese equilibrio lleve a unas rutas metabólicas que están alteradas y que a nosotros nos hacen daño y al final tenemos síntomas y signos clínicos. O sea, nos enfermamos. Pero Pop en los años 70 ya dijo que eso era como un láser cuántico, que el ADN emitía su autorreparación como si se comportaba como un auténtico láser cuántico. Y eso ya lo dio en los años 70. Esa es la clave, esa es la clave de todo esto. Es un proceso, es como una especie de impresora 3D. La información viene de otro lado para reparar. Exacto. Una impresora 3D pasa que la información proviene de otro campo, proviene de otro campo que no es la fisicalidad, pero viene de otro lado. Es que es el tema. Fíjate, es que estáis llegando, ¿vale? O sea, están llegando los científicos
a lo que antes por el hinduismo y cierta mitología se llegaba con conceptos religiosos místicos, porque claro, no había una referencia para poder medirlo. Un tío con una túnica, ¿sabes? Te digo, llena de lamparones, ¿vale? Pero demasiado llegaron, más que meditando. Claro, bueno, con todo respeto, había alguna que estuviera limpia, pero quiero decir que la gente hacía lo que podía y tal, y los místicos, pues, pensando y tal, pero de algún modo, es fácil colegir de algún modo que algo que trasciende la fisicalidad, pero fíjate que ya se está midiendo esos campos de emisión de pulso de biofotones en forma de, sí, en forma de campos uniformes medidos en espectrometría por luz, uniformes, no uniformes y tal. Oh, ¿cuál es el misterio de esto? Claro, porque hay una emisión desde otro lado, de otro reino. Y la potencia que tiene esta información que no sale a la luz, de lo que estamos hablando, porque esto no sale a la luz, que lo sepa la gente, precisamente cómo puede contenerse información en esos biofotones, sí, que de tal manera que el ADN pudiera comportarse como un auténtico resonador óptico, es decir, que almacene esa información y que a su vez la transmita, que la emita de una forma totalmente ordenada, coherente, que dé las instrucciones necesarias al resto. O sea, esto tiene una potencia que la gente todavía a lo mejor no es consciente de lo que yo estoy hablando, ni lo que tú estás diciendo, pero transgrede ahora mismo los límites que nosotros tenemos como científicos, ¿vale? Porque no se sabe cómo pasa. Se está empezando a descubrir qué está pasando y se intuyen algunas cosas. Por eso son hipótesis, no son ni siquiera teorías, ¿no? Porque al final, incluso con el tema de la meditación, ¿por qué se eleva en 30 puntos tu frecuencia biológica? ¿Por qué se eleva con la meditación? Porque estás en otro estado, te encuentras más relajado, ¿no? Conectas como con tu conciencia, ¿no? Es como un estado, un plano de energía satisfactorio, pleno, estás realizado. Y sí, mucha de esa meditación tiene que ver con que estás estructurando y de una manera energética estás dejando que tu organismo completo con ese microbioma fantástico se ordene, se sincronicen entre ellos, se pongan de acuerdo en esos planos energéticos para que todo funcione mejor, porque tú te piensas que a ellos no les interesa que tú funciones mejor como organismo, claro, no les interesa, están en un transporte, el transporte les interesa que funcione bien. Entonces tú como lobionte, o sea, todos esos millones de microorganismos lo que interesa es que tu cuerpo vaya perfecto, porque eso les asegura a ellos el ambiente adecuado para seguir ahí proliferando. Entonces, ¿y si esas frecuencias que estás consiguiendo transmitir vienen precisamente de la microbiota? Vienen de todos estos organismos que están ahí con nosotros conviviendo, que son los que están emitiendo que todo vaya bien, digamos que todas las reacciones metabólicas se produzcan como se tienen que producir, sin desequilibrio, con como diríamos, con una buena onda, ¿no? Vulgarmente, con una buena onda, ¿vale? Pues tener esa buena onda, tener esa buena energía, estás alineando, por así decirlo, todos tus planos energéticos, porque ya sabemos que somos energía, ya sabemos que somos seres bioeléctricos, ya sabemos que emanamos campos electromagnéticos propios, el cerebro hasta 6 o 7 ondas distintas, o sea, los campos efácticos, que es un descubrimiento totalmente nuevo, los saltos... ¿Campos qué, perdón? Campos efácticos. Efácticos. Desconozco, que es una expresión elegante para no decir ni idea, en vez de decir ni zorra idea, dice desconozco, y de lo desconocido de verdad. Desconozco. Pero al final esa comunicación se hace más eficiente, porque si tú tienes una coherencia entre toda esa comunidad que vive contigo y tus propias células, ¿vale? Emiten en esos campos electromagnéticos y en esos biofotones esa información, ese comportamiento como un láser al final lo que está haciendo es que hay una comunicación eficiente entre todas las células. Es decir, todos esos biofotones pueden estar perfectamente entrelazados, que es lo que llamaríamos, estamos hablando de coherencia cuántica, estamos hablando de entrelazamiento cuántico y estamos hablando de la relación con el campo electromagnético de nuestro propio cuerpo. Y esto explicaría cómo la comunicación celular a larga distancia tiene lugar. Y esto explicaría cómo puede regular a una alta eficiencia, a una alta velocidad, las funciones biológicas nuestras. Cómo podemos cambiar en cuestión de milisegundos la conformación tridimensional de una proteína que ya está fabricada y solo tienes que darle pues una estructura, una cara nueva, pero en realidad la tienes que hacer. O sea, explicaría
tantas cosas, tantas funciones biológicas, ¿vale? Porque puedes intercambiar esa información para decirle cómo el proceso que estás haciendo a nivel metabólico tiene que ir, expresiones génicas a través de esa epigenética, cómo puede estar relacionada con el estado antioxidante de la célula para que no haya daño oxidativo, para que no haya estrés oxidativo, para que no haya envejecimiento y muerte celular apoptótica precipitada. O sea, cómo no activar oncogenes. Es decir, estoy yendo ya a una parte más de salud, pero si nosotros somos capaces de tener, y ahí quería lanzar una última idea, pero si nosotros somos capaces de tener una buena microbiota en equilibrio a través de una buena nutrición bioquímica, evidentemente esa comunicación va a ser perfecta, ¿vale? O casi perfecta, porque el cuerpo siempre va a tender al equilibrio. Y repito, esos millones de microorganismos van a tratar de que tu cuerpo esté bien. Ahora, si tú le pones obstáculos o te inyectas tóxicos o vete a saber qué más, aparte de todo lo que estamos rodeados de muchísimos tóxicos, que estamos continuamente expuestos, esos van a restar en tu frecuencia, va a hacer que tus células vibren en otra sintonía, que tus células vibren en otro plano, que hagan menor eficiencia la comunicación, que interfieran directamente precisamente con la comunicación que hay del mundo microbiológico a nivel interno tuyo, que conviven contigo y te protegen, ¿vale? Y que te aportan muchos beneficios. Incluso en tu propio cerebro, a nivel de conciencia. Porque ¿qué es la conciencia? Pues estamos hablando de los planos efácticos, no hay más. O sea, estos son campos efáticos, son campos neuronales, energéticos neuronales. Sí, o sea, son campos electromagnéticos. Pero al final se transmite... Bueno, sí, se estudia en neurofisiología, ahora lo he mirado, está aquí, ¿no? Son los campos de cerebro. Es que el cerebro es un ordenador cuántico, es que los procesos que hacen no funcionan ni como un ordenador como los que conocemos. Hace procesos de sesgo cuántico. El cerebro es multidimensional. Lo que ocurre es que está adaptado a la fisicalidad 3D, pero también podría adaptarse multidimensionalmente, que es un poco el cambio que estamos experimentando un poco la red consciente. Fíjate bien lo que está diciendo, apunta lo que va a pensar antes que se me vaya esta idea. Fíjate bien lo que está diciendo Naira. Os lo voy a explicar, voy a ponerlo todo en orden. Yo hoy, antes de irme, me he apuntado unas tareas que tienen un cuaderno y lo que he hecho es echarle una foto, a ver si consigo poner la foto que quiero. Yo le he echado una foto al cuaderno de tareas y luego lo que he hecho es... vaya, ahora he perdido la foto del holobionte. Bueno, pongo aquí el campo este. Bien, no es la foto que quería, pero bueno, aquí lo tenemos. Yo le he echado una foto al cuaderno, aquí. Y luego digo, no, que se imprima. Yo le doy aquí al botón y como lo tengo conectado el móvil a la impresora, pues no sé por qué, ¿sabes que ha tardado un rato? Ha tardado un rato por lo que sea, había una interferencia y luego se ha imprimido, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa magia que yo le doy un botón al móvil y se imprime en la impresora? Claro, es un sistema de Bluetooth que hace que mágicamente le doy al botón compartir, imprimir y sale un folio imprimido con los cartuchos de tinta y todo y sale la misma imagen del folio, ¿no? Que como el cuaderno no quería arrancar la página y quería dejarlo en el despacho, pues me llevo el folio solo, la copia. Oh. Entonces se ha hecho un facsímil mágicamente en otro lado con unos datos que se han transmitido de un sitio a otro. Vale, ¿a dónde quieres llegar? Lo que nos está explicando Naira es que, de algún modo, la capacidad que tenemos nosotros de regeneración, la capacidad de regeneración es algo que proviene, como tú has dicho, de la conciencia, y esa señal de regeneración o de homeostasis que tienes que realizar en algún momento, tiene que llegarte al cuerpo. ¿Y cómo llega al cuerpo? A través del ADN. ¿Y dónde está el ADN? En cada una de tus células y de la microbiota. Es decir, mantener esta colonia de microorganismos en estado de homeostasis, en equilibrio perfecto, es lo que te permite regenerarte. Y una vida, ya no solamente tener salud, de que no tosas y que no te pongas malo con gripe, que eso es absurdo, tantas y tantas funciones que tenemos que desarrollar, ¿no? Ya no solamente para estar normales, es para estar en plenitud de facultades para hacer cosas en este mundo. Pero fijaros bien que la capacidad del mensaje, ¿vale? Esto emite una señal a la impresora que la puede recibir y se hace una fotocopia de esto en un folio. Entonces, esa señal replicativa o esa señal a esto, ¿vale? Esa señal inteligente proviene de otro reino, de otro mundo y nos llega a través de nuestras células, de cada una de las hebras de ADN que contienen cada una de las células. Muy fuerte eso. O sea, esa colonia de microbiota es una interfaz
entre tu cuerpo biológico y tu salud y el otro lado. Date cuenta que bacterias y virus llegaron en esteroides y meteoritos a la Tierra, con lo cual estamos hablando de algo tan básico y tan complejo. La información recogida en nuestro propio ADN de esos virus, por ejemplo, ese viroma o ese bacterioma, eso está escrito en todos los seres vivos de este planeta. No hay ningún ser vivo que no comparta esa información. Y si está, es por algo. Imagínate, estoy hablando de que la Tierra tiene 4.800 millones de años, se estima. Bueno, pero es que es una burrada. O sea, estamos hablando de que todos los seres estamos interconectados. Todos, absolutamente todos. Y todos guardamos esa información en nuestro ADN, en nuestra biblioteca, en esos archivos, que es información de miles de años, de cuando se creó la vida, que se piensa que fue ya en esas protocélulas, en las nebulosas estelares, ¿vale? No en la Tierra. Y a partir de ahí, esos impactos, esos meteoritos que llegaron con esa vida, ¿vale? Que fueron las que, digamos, empezaron poco a poco a colonizar. Pero... Ya, que tenemos información de las estrellas, te refieres, ¿no? Al final, como decía Carl Sagan, y volviendo otra vez a que fue el primer marido de Lynn Margulis, somos polvo de estrellas. Y es cierto, porque es que, ¿qué es el universo? ¿No? O sea, puedes hablar de un macrocosmos, pero si miras en el intestino también tienes un microcosmos. O sea, claro. Quiero decir... Pero bien, que parecido los manchurrones estos, ¿vale? Con el material celular, que es verdad que los dibujos de células siempre son ahí como, no sé, ¿no? Como si alguien le sentara más el botellón y echara... Hay algunos dibujos que son un poco feos, ¿no? Sinceramente, pero si te das cuenta, la concomitancia que hay entre estos sistemas estelares y el cuerpo humano es evidente, ¿no? Cómo se va replicando la vida a diferentes escalas. Pero es muy bonito lo de polvo de estrella, lo que acabas de decir. Pero fíjate las conclusiones que hemos llegado de lo importante que es esa colonia de microorganismos. Y de que yo no quiero patógenos en mi cuerpo, yo no quiero microbios en mi cuerpo. Fíjate el decreto que está haciendo mental, ya mezclando disciplinas. Dogmático. El decreto que está haciendo, no quiero microbios en mi cuerpo, pero tú sabes que estás decretando. El hidrogel por todos lados, el hidrogel, venga, vamos a... No. Estamos de acuerdo con eso. No puedes mostrarte en contra, ¿vale? Está perfecto. Tiene narices la cosa. Es que si no, fuera. Fíjate las implicaciones para la salud de lo que estoy hablando. O sea, la microbiota intestinal regula toda la producción de los neurotransmisores, la cantidad de millones de neuronas intestinales que tenemos. O sea, todo eso es comunicación vía fotónica, a través de biofotones y a través de campos electromagnéticos, con lo cual acelera mucho el proceso. Pero es que además esos procesos cuánticos están afectando directamente a la acción de estas moléculas sobre el sistema nervioso. O sea, que no es broma. O sea, está modulando nuestro sistema nervioso, está modulando nuestro comportamiento. ¿Vale? Estoy hablando de serotonina, de dopamina y de GABA, el gran inhibidor, o sea, de la excitación. Estoy hablando de la influencia en el estrés y en el hipotálamo. La microbiota que puede estar influyendo directamente con ese nivel cuántico, su impacto en la regulación de las suprarrenales, en la regulación del cortisol. Puede estar incidiendo directamente sobre las rutas metabólicas de los aminoácidos, de los ladrillos que van a conformar las proteínas. Y es que todo es una proteína. O sea, una hormona es una proteína. O sea, hay muchísimos procesos biológicos. O sea, esto tiene una implicación. Sí, se le llaman neuropéptidos, ¿vale? Neuropéptidos. Que es una palabra que no me gusta decir mucho, porque suena, tú te has tirado un péptido, queda un poco más, ¿no? Pero un péptido, que no es tirarse un péptido, ¿vale? Es una cadena de proteínas, ¿vale? Es una cadena de proteínas entrelazadas. Eso es un péptido. Pues, para que tú veas que algo me acuerdo. Dime. Vale. Que tú decías que claro, todo esto lo pone de manifiesto en la biología de la creencia Bruce Lipton. Está resumiendo a Bruce Lipton aquí a la carrera. De que, claro, es que la hormona genera realmente una proteína cerebral que desarrolla, o sea, que manda mensajes al resto de células para que desarrollen funciones que hace falta en función de ese neuropéptido que a su vez proviene de una emoción, que es lo que se da cuenta Bruce Lipton. Que al final los bucles de pensamiento y las emociones que no son de este reino, porque además la sustancia emocional es astral, ya se mezcla el rollo de un salto cuántico, ¿qué le vamos a hacer? Es que si no, no sería yo.
Entonces, se mezcla un reino emocional astral con la hormona que es física o pseudofísica que estimula procesos mecánicos físicos. Y entonces está la vinculación Pero entre a reinos nivel cuántico, es lo que estamos hablando al final. a nivel O sea, que cuántico. todo queda entrelazado, todo queda atado. De hecho, dicho todo esto, se puede entender que una disbiosis, un desequilibrio de esa microbiota, de ese microbioma, va a haber un fallo directo en la comunicación. Es decir, los patrones van a quedar alterados. Los patrones que se emitan de biofotones van a quedar claramente alterados. Es decir, se va a alterar esa sincronización metabólica que hay, se va a alterar esa barrera intestinal, se va a alterar la modulación del sistema inmunitario, van a aumentar las enfermedades metabólicas, va a aumentar la inflamación, va a aumentar los trastornos neurológicos, las enfermedades autoinmunes. O sea, es que la microbiota es como un segundo genoma realmente, ¿no? Es nuestro segundo genoma, pero es que es un sistema dinámico totalmente. Y lo que estamos hablando aquí de esa comunicación, por eso quise hablar de la comunicación celular y bacteriana, para que se dieran cuenta de la importancia que hay de los últimos estudios sobre la biología cuántica, lo poquito que hay, que hablan de cómo esa comunicación está modulando todo y en qué nivel nos estamos encontrando dentro de esas redes ecológicas tan grandes microbianas, ¿no? Es decir, no es solo basta añadir unas bacterias aisladas para sembrar, no, es que tienes que hacerlo en conjunción con una buena nutrición bioquímica, que por cierto es a lo que me dedico, para poder restaurar esas redes tridimensionales ecológicas de todos esos nichos que hay dentro de tu intestino, ¿vale? Para que esa comunicación, esas frecuencias que van a emitir sean las señales adecuadas, sin interferencias, que bastantes interferencias tenemos ya, para poder restablecer una buena salud en ese cuerpo, para poder restaurar una buena salud, para que el cuerpo funcione a nivel óptimo. Cada cuerpo, cada holobionte, o sea, no sé cómo decirlo en otras palabras, la verdad, ahora mismo, Fran, pero es Vale, que quiero que la gente se dé cuenta del impacto que tiene esto. De lo que hemos estado hablando, esto no sale por ahí. Esto no claro que aparece no. en las redes. Esto no aparece. Claro. ¿Vale? La cuestión es que en nuestro reino 3D y no tan 3D hay una serie de pato individuos y pato elementos que precisamente lo que intentan es que el ser humano, considerado como otro holobionte en sí mismo, como otro campo, no coopere y no se coordine para su mejor explotación. Este es el problema. Entonces, lo que ocurre en este mundo es que ha habido un gran ruido de la señal curativa y natural del ser humano que ahora estamos empezando a entender para poder restaurar. Hacía falta este proceso y bueno, ciertamente hay tanto ruido, hay tanto por hacer de lo mal que hemos vivido. Yo creo que lo expliqué la otra vez. Yo ahora mismo me paro a pensar en los calimochos de Don Simón que me he tomado cuando joven, en los bares y tal. Qué asco, por Dios. Es que me da asco de pensar en la Fanta de limón y el Don Simón ese que sí, ni esos vinos, ni esos nada. Ya, qué asco, por favor. Entonces, yo estoy en un proceso de perdonarme a mí mismo de qué montón de basura, por Dios. Todos Me he fuimos comido jóvenes. el ketchup, por ejemplo, tal, qué asco. O bueno, que haya ido a Inglaterra, el brown sauce, que sería la salsa marrón. Que eso, bueno, yo no sé eso, más que el color, yo no sé por qué somos capaces de tomar eso alguna vez en nuestra vida. Entonces, estamos tan llenos de tóxicos que es verdad que hay gente que está muy mal. Entonces, bueno, quería decir que Naira, ya se explicó en otro programa, ha desarrollado un método de medicina holística integrativa con todo este conocimiento para poder sanar a la persona que se encuentren mal. Exige un diagnóstico individualizado y consulta. Aquí está el teléfono de contacto en echascotutamail.com, chimpón. Y si alguien o conoce a alguien o está mal que no puede tirar para adelante, pues la ayuda es inmejorable a nivel de España, ¿no? Es muy difícil encontrar. Seguramente puede que hay alguien mejor que Naira Chasco, pero es Seguro. improbable. Pero es improbable. Pero es Seguro. altamente improbable que sea mejor. Es algo muy rarito lo que hago, la verdad, y muy personalizado. Eso sí es cierto. La cuestión Mirando es la todas persona. las pruebas, mirando los marcadores sanguíneos, ya sé lo que está pasando, ya sé qué nivel de estrés oxidativo hay, por ejemplo, ya sé qué grado de inflamación hay, si es que la hay, aunque la persona ni siquiera tenga síntomas y se encuentre estupendamente, y ya sé qué tipo de microbiota puede tener, incluso hasta por el olor del aliento,
Sí. en sobrecrecimiento. Y entonces, a partir de una serie de cuestiones, establezco para esa persona, para ese cuerpo, para ese lobionte, qué alimentos, qué combinación necesita para poder nutrir a esa microbiota que es tan importante, repito, porque si no, no estaríamos hablando lo que estamos hablando. ¿Vale? Esa comunicación celular se tiene que dar bien para que las rutas metabólicas funcionen bien. Y la única manera es tenerlo en equilibrio. ¿Vale? Entonces, bueno, pero que es impresionante todo lo que se está descubriendo sobre este tema de no solo la teoría de los holobiontes, que cada vez está mucho más consolidada, ya se habla más, el hologenoma ya se habla más, pero de la parte de la comunicación no. Es decir, la parte de cómo se comunican nuestras células, esto de que puedan haber los planos hepáticos, que se asemeje a lo que se llama la conciencia, ¿no? Lo que hemos llamado como que es la conciencia, que es el alma, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Es decir, que podamos estar llegando ya a unificar la ciencia a algo tan ancestral, algo tan antiguo, como decías tú antes, ¿no? Incluso, fíjate, me llamó la atención cuando estabas hablando de eso, resulta que los repetidores y amplificadores de señal de 5G simulan un holograma basado en la naturaleza. Cuando nosotros entramos en una catedral, se amplifica el sonido por la estructura y el diseño que tiene. Los templos sagrados, fuentes sagradas, todo lo que sea sagrado tiene una estructura geométrica concreta que va a hacer que se amplifique una señal sin tener que, ¿cómo decir?, llegar a tener que poner un altavoz para que la gente lo entienda. O sea, pero es que esa frecuencia no va solo por el sonido, sino estamos hablando de campos electromagnéticos, biofotones, esa comunicación, ese nivel cuántico que hace que en esos sitios encuentres paz, te encuentres mejor, que estés pleno de energía. Y es simplemente porque están puestos en lugares estratégicos normalmente, en zonas concretas de la Tierra, de este planeta, Sí. que además coincide con la estructura geométrica para reforzar y subir nuestra frecuencia biológica, ahí viene la parte, ¿vale? La parte importante, para no enfermar. Entonces, resulta que con el sistema de 5G hacen una analogía a las plantas, a algunos tipos de insectos y a la estructura geométrica de estos templos sagrados donde uno sana no solo espiritualmente, sino que se estructura además y se ordena todo ese microbioma fantástico. Por eso estaba hablando yo antes de la meditación también. Y es que lo han hecho adrede para interferir, es decir, el holograma que emiten estos repetidores de 5G interfieren directamente en esa señal que podemos tener en la naturaleza o que podemos tener cuando estamos en un templo o lo que sea, ¿vale? Interfiere de tal manera que te resta la energía. Es decir, está interfiriendo externamente hacia tu microbioma, hacia tus propias células que están tratando de emitir en una frecuencia totalmente distinta. ¿Para qué, Fran? Para que te enfermes. Para que nunca estés bien. Si yo meto mucha interferencia, ¿qué va a pasar? Para que no llegue a restaurarte completamente nunca. Exactamente. Es que son muy sutiles, son más finos que el coral. Exactamente. ¿Esto lo sabía? A mí eso me quedó... O sea, yo me quedé flipando cuando lo leí, que dije, es que estos tipos no dan puntadas sin hilo. No dan puntadas sin hilo. Casualmente y de manera sincrónica, el otro día, el programa que hice para solamente miembros, más que nada lo estoy haciendo así lo de los material solo miembros porque la publicidad de YouTube no da. Se ha dicho que soy millonario, tengo 3 millones de euros, los tengo en Andorra, todo eso es mentira. Y aparte, no quiero meterme con la plataforma, pero tiene un sistema que al final, no sé cómo lo hace, se lo quedan ellos todo y a ti no te dejan nada, más que migaja. Entonces, tengo material premium exclusivo. Y el otro día saqué donde lo que tú estás contando lo menciono y lo desarrollo. Pero vamos, que no es casualidad que lo estés comentando ahora, es que había que sacar esta información ahora. Pero sí es verdad que no hay que vincular esa tecnología o cierto tipo de antenas concretas con ningún tipo de dolencia, ¿vale? No puedes vincularlo expresamente. Pero sí es verdad que el efecto que produce es la emisión de un campo exótico, ¿ok? Que alteraría tu emisión
exótica. ¿Exótica qué es? No, no convencional, no es una emisión de ondas de radio convencionales, procede de, como hemos visto, de campos cuánticos que proceden de, sí, como de otro reino que está inmiscuido con el de la célula y que eso es lo que, esa es la señal que te mantiene aquí dentro. Es que fíjate tú bien, claro, esa señal es constante para mantenerte, porque tú te estás regenerando constantemente. Es más, es más, el propio universo, y esto era la física de Von y Pribram, está emitiendo una señal, como la parpadeando como la tele, de 1 a menos 35 segundos, 1 elevado a menos 35. Es decir, pi, 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 pi. Todo está, son pulsos, pi, 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 muy rápido y tal, todo está pulsando. Pasa que, claro, como estamos nosotros aquí metidos a una velocidad en la 3D, pues lo vemos todo como muy sólido y muy firme. Pero son todos pulsos, ¿no? Entonces, toda esa señal, por supuesto que la alteran. La cuestión es que, fíjate, en poco tiempo, el subidón que hemos pegado, colaborando entre todos, estudiando y con las intuiciones. Y esto, claro, todo este cambio de paradigma, todo este tipo de conciencia iba a llegar y han intentado hacer de todo para intentar detenerlo, ¿no? Y bueno, no vamos a mencionar expresamente cómo han intentado interferir en el ADN. No vamos a decir con qué sustancia, ¿ok? Pero claro, con todas las que han podido, pero bueno, con qué han intentado interferir en el ARN para interferir en el ADN. Y no estoy diciendo qué sustancia, se puede entender. Pero claro, todo eso es para intentar bloquearte la señal. Va mucho más allá. Por eso, este plan, o todo este plan macabro, no es humano totalmente, ¿no? Obedece a conciencia. Serían patobiontes, ¿no? Pero que son conciencia o reinos que no son estrictamente físicos. Es que además, si te paras a pensarlo, el otro día cuando estudiaba todas estas cuestiones, es que toda esa competición, el desarrollo de estrategias, pues claro, al estudiar los biontes, pues al final he puesto a estudiar sobre carrera armamentística entre microbiomas, ¿no? Tienen carrera armamentística, tienen estrategias. Y a veces también que se cansan de luchar uno al otro y se quedan en modo pasivo. Y bueno, hay una autora que ha estudiado las guerras entre microbiomas, carreras armamentísticas, ¿no? Y cómo algunos se cansan, uno se queda, bueno, nos vamos a quedar como en tregua. Y entonces al final te das cuenta que todo eso, todas esas células los mueve un campo exótico con una inteligencia propia que va moviendo sus tropas como el que jugara a, yo qué sé, cualquier juego de estos de soldados, de Warhammer o lo que sea. Y de algún modo, todo esto, fijaros bien cómo se interrelaciona todo, lo que percibimos como realidad física, en realidad tiene unos hilos sutiles que se están moviendo desde otros campos con otro tipo de inteligencia que no son físicas. Es todo esto. ¿Y con otra intención? Perdón. Y con otra intención. Claro. Evidentemente, hay seres o inteligencia o patógenos o patobiontes que no serían microbiomas, porque si no, serían macropatobiontes, hay macropatobiontes, que evidentemente su sustento depende de que tú no estés completamente integrado. Por eso te digo que aquí ahora mismo se ha producido ya una carrera, o sea, ha habido una carrera armamentística, yo lo he tratado muchas veces como la guerra vertical y asimétrica que ha existido de las élites contra la población que tenía menos recursos y menos conciencia, porque ellos sí sabían todo esto, ¿no? Pero nosotros ahora estamos equilibrando la balanza. Lo que sí es verdad que ahora la gente que nos está viendo dirá, ¿pero qué tengo que hacer? Tengo que comprarme un búnker, hacer una trinchera, cavar una zanja en la parte de atrás de mi jardín, que está muy bonito. No, no hace falta. Simplemente con estar usted sano, cortará el suministro energético negativo a esos campos patógenos, ¿no? Y pensamientos positivos, por supuesto. Es la clave, por supuesto. Positivo, claro, porque si no, olvídate, nosotros tenemos memoria, es decir, nuestras células tienen memoria, se transmite a través de la memoria del agua en forma de plasma que tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos que estar continuamente expuestos a buenas frecuencias para poder subir la nuestra. Por ejemplo, exponerte un ratito al sol. Eso hará que todo tu agua en forma de plasma se estructure, se ordene, emitan otras frecuencias. ¿Por qué te crees que estás tan a gustito cuando de repente te dan rayito de sol? Porque tu cuerpo se está ordenando, se está organizando, se está estructurando. La comunicación es mucho más fluida, el sistema nervioso funciona mucho mejor. Toda la comunicación celular que hemos estado hablando a lo largo de todo el ratito que hemos charlado, ¿de qué va esto? De la comunicación que sea más efectiva, más eficiente, más segura,
sin tanta interferencia, sin tanto ruido, que suba tu frecuencia biológica en todos los sentidos, que el sistema circulatorio fluya mejor que antes, que el sistema linfático, que es de drenaje, funcione perfectamente, que te alivie esa sensación de dolor muscular que tengas. Y simplemente te estoy diciendo que cojas un ratito de sol. Y ya con eso estás organizando a nivel estructural todo el plasma que tienes dentro y va a hacer que la comunicación celular se efectúe sin tantas interferencias, estás quitando obstáculos y estás favoreciendo tener una buena salud. Simplemente con eso. Ya no te hablo de comer porquerías, ¿vale? Que estás poniendo interferencias y obstáculos todo el rato. No, no. Estoy hablando de simplemente algo tan básico como respirar un aire lo más puro posible, ponerte en contacto con la naturaleza, hacer el toma tierra, ¿vale? Recuperarte, abrazar un árbol que liberas incluso hasta dopamina y serotonina. O sea, los neurotransmisores que estábamos hablando precisamente en esa comunicación celular, que son las que fabrican las bacterias intestinales. O sea, todo tiene un cauce, pero tienes que trabajar en el sentido de que de hacer algo de deporte, algo de movilidad articular, porque no estamos diseñados para ser sedentarios. Exposición a la naturaleza, exposición al sol para poder recargar tus baterías, nunca mejor dicho, para que esa comunicación, esos biofotones se emitan en la frecuencia que tiene que ser, no otra, para que haya una buena comunicación sin interferencia, que pueda modular tu sistema para que te mejore el sistema inmune, para que te mejore en definitiva la salud, para que no tengas inflamación, para que no tengas enfermedades metabólicas, de origen metabólico, para que no tengas tantos padecimientos ni tantas patologías neurodegenerativas. Evidentemente, no es solo exponerte al sol y hacer todo eso que estamos hablando, también tendrás que nutrirte adecuadamente. Entonces, pues si es que al final, si te fijas, hasta con la forma de beber agua, nos están intoxicando desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Yo tengo el clavo de orgón ahí, bueno, se llama orgonita de agua, para revitalizarla. También hay otros sistemas. De todas maneras, como ya los casos individuales o cómo mejorar pequeños datos concretos, yo emplazo a que si alguien no se encuentra bien de salud o su familia, pues que, o algún familiar suyo, que contacte con Naira o que le haga un plan individualizado, ¿vale? Un poco lo mejor, porque es cierto que si alguien está mal en muchos sentidos, ponerse a estudiar todo esto de golpe es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, si tiene ganas y tal, es una gran inversión para gente. Si alguien se quiere a sí mismo o quiere a algún familiar, Naira es la persona. Y me gustaría decir también que en el otro programa vamos un poco darnos un poco de poner las cosas en su sitio. Alguien dijo, oye, por ejemplo, yo mismo dije, leche, que el café afecta, te baja la frecuencia, no me digas. Reconozco una cosa, ayer no tenía café, era domingo, y me fui a entrenar y te lo juro que no podía, o sea, no podía con tirar bien de peso y además haciendo piernas me hice daño, digo, estoy reventado, me voy. Y luego me fui a correr al campo y tampoco podía correr bien. Es verdad que, digamos, la adicción al café se nota, seguramente se podrá superar, ¿no? Pero bueno, hay gente que decía, oye, ¿qué pasa? Que nos vamos obsesionados con los venenos y tal. Entonces hay gente que dijo, habéis contado tantas cosas que entonces no se puede hacer de nada. Entonces me gustaría decir que todo esto no lo decimos como el cura de niño, no te toques, te vas a quedar ciego, señalando con el dedo. Se trata de que, claro, hay que crear como una homeostasis. Y entonces, por ejemplo, que te fuma un pitillito, ¿vale? Pues corre 45 minutos. Que esto lo otro, compénsate, ¿vale? Pero es que es verdad que hay gente que no ha desarrollado esta instrucción y lo hace mal. Aparte, una cosa que veo, espero que no me vean, yo veo colegas míos que sé que, verá, yo he salido, he tomado copas, me he intoxicado como todo el mundo, pero hay gente que es que se ha puesto hasta el tejado y es que se le nota en la piel, se nota la vinculación del hígado con la piel y es que se nota que están, es el pellejo, están como más caídos, más viejos, algo se nota, ¿no? La copa larga, yo sí tomo vino tinto y lo mejor que pueda, bueno, lo mejor que pueda. Ya lo aviso. La botella de 40, la de 20 te sabe igual. A la segunda copa te saben todo, a la tercera copa te saben todo igual. Eso depende del número de copas, ¿no? Claro, a la tercera copa te saben todo igual. Da igual de 50 que de 18, por eso digo que no. Pero bueno, menos de 3 Don Simón. Pero sí es verdad que, bueno, no sé, estamos en sociedad, pero hay gente que dijo, os habéis pasado, ¿no? No se puede hacer de nada. No, se puede hacer de todo un poco, pero con un cierto equilibrio. Y es verdad que... Mira, voy a contar una cosa que
me acuerdo cierta vez de chico que dije, papá, toda esa gente de toda esa familia están todos muy gordos. Yo lo dije. Y yo estaba muy gordo de chico, ¿eh? Yo estaba gordo de chico y de grande, porque comía pan. A mí el gluten me revienta. Me revienta. El gluten me revienta. Y entonces, bueno, yo de chico lo observé y mi padre una vez me dijo que es verdad que hay cierta familia y tal, ya no es por la etnia ni por nada, pero por las condiciones no económicas, sino de información, comen mal. Y entonces, claro, están todos muy gordos toda la familia. Entonces, fíjate, mi padre una vez, que astuto, no me dijo que eran de cierta etnia, ni que eran de un barrio peor, sino que tienen mala información. Y Es es verdad, curioso como claro, te lo claro, entonces comen mal porque, no sé, no se informan A ver, adecuadamente y comen el mal. sistema, ¿qué es lo que quiere? Que cada vez Que vayan a coma. peor. Que Entonces, esté, hay el gente, sistema lo que quiere es enfermos crónicos. Realmente tampoco quiere que muera tanta gente. Lo que quiere es enfermos crónicos que puedas tener más o menos un día a día llevadero y que puedas pagar. Que puedas pagar a la farmacia. Ni más ni menos. eso es, pero de todas maneras también hay algo ahí que va más allá de la farmacia, que hay una corriente energética inversa que le interesa que estés así y estamos sujetos a esta influencia. El tema es el siguiente, fijaros bien. Como humanidad, nosotros somos un cuerpo, la humanidad seríamos como un cuerpo como el que estamos viendo aquí, y el tema es que sin el ruido que tenemos día a día, habría una perfecta comunicación hiperdimensional entre cada una de las células y estos brillos, estos destellos. Pero nosotros también, el ser humano, tú y yo, Naira, y todos los que nos están viendo, formamos un puntito de luz de un gran cuerpo que es la humanidad del planeta Tierra. Entonces, lo que han hecho el predador es intentar bloquear la señal entre nosotros mismos, que no cooperemos. Y por eso mismo os quiero decir que la teoría endosintérgica fue vilipendiada al principio. ¿Por qué? Porque rompía el principio darwinista. Rompía los principios darwinistas, que dice, no, todo es, la cooperación no existe, todo es la ley del más fuerte se come al débil, para la economía y para todo, y así funciona el universo. Y no es cierto. Fijaros, ¿cómo molesta ¿qué tiene de malo la teoría endosimbiótica? ¿Qué tiene de malo? Que la procariota se integre en la eucariota y cree un organismo nuevo, o en una protocélula. Estás hablando de cooperación en la naturaleza y quieren erradicarlo, no, todo es competición y competitividad. Exacto, exacto. Y eso es lo que no quiere. Y entonces nos han enseñado un paradigma competitivo entre el ser humano, en el que yo muchas veces me muevo, mi dinero, dame que no te pago lo mío, la competición, quiero tener la razón. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ahora que yo evoluciono en conciencia y veo esto holísticamente, me asomo a algunos asuntos que digo, madre mía, que hay un montón de avaricia y de todo. Y entonces, Individualizar y separar para no tener ese potencial, para no tener esa energía comunitaria de la que estás hablando. a escala, ¿no? Entonces, fijaros bien, todos nosotros también, cada individuo de la especie humana, somos un holobionte a otra escala también, ¿no? Esto es muy bonito, todo esto que estamos hablando, pero sí es verdad que todo parte porque cada puntito de luz que somos nosotros se sane, ¿ok? Y es importante que se sane, porque, claro, la gente se pensará que estamos dando aquí el coñazo para darle publicidad a Naira Chasco y tal, pero no es verdad, bueno, no es cierto, que por supuesto está prestando un servicio, como todos lo hacemos los que podemos, pero es que es necesario que se sanen la mayor cantidad de individuos posible, ¿vale? Toda esta guerra, tenemos que luchar, queremos la verdad, todo el mundo quería luchar contra. Fijaros bien el tema de la disidencia, queremos luchar contra. Tenemos que ganarles contra, que caiga el gobierno, contra. Y al final, oye, muy bien. Pero mira, la verdad que ahora mismo intenta sanarte tú, ¿vale? No introducir más tóxicos en tu cuerpo como puedas y sánate tú. Y entonces todo este conocimiento es muy importante. Y personas que estén mal, yo he llegado a ver en cierta playa de cierta localidad del sureste de España, vi una familia de gente tan gordaca que además no era por nada, sino es que además veía como la madre que estaba muy obesa le daba a la niña gusanito, le daba dinero para gominola y estaban todos muy gordos con los tobillos así. Y entonces me dio compasión, que digo, claro, todo esto es el veneno que llevan tomando toda esa familia desde chicos, comando pan, y mete pan Bimbo, gominola, asqueroso. Entonces, todo esto hay que cambiarlo, o sea, dejando que se muera de hambre todos esos productos, no consumiéndolos más, y está en nuestra mano hacerlo con información. Entonces, bueno, sí es cierto que esto es una cuestión social que en el futuro se podrá hacer, pero gente como Naira, que bueno, aparte de las periciales que queréis encargarle de biología, sí habría que haya desarrollado un método con todo este conocimiento ad hoc, individualizado, no, ad hoc no, sería ad hominem,
para el hombre concreto o la mujer concreta, para sanarse con todo este conocimiento holístico integrado. Porque es cierto que algunas personas hacen cosas mal que les viene peor que a otros y no lo saben. Entonces es cuestión de, tú esto no lo puedes tomar, este no lo puedes hacer. Y son no solamente cosas de comida, sino de hábitos y de circunstancias y de entorno. Que esto también es lo que descubrió Bruce Lipton, que depende de, bueno, no, o la teoría del ¿cómo se llama esto? De los microbios y del contagio, que lo que importa es el entorno, ¿vale? Que, lo que la gente se pone mala, no, con Becham. eso de Becham, eso, es el entorno. Sí. Y nombraste antes a Darwin y me hizo gracia porque me hizo recordar una charla que di sobre el origen de la vida. Sí. Y lo primero que dije fue, a ver, ¿cuántos han leído El origen de las especies de Darwin? Nadie. Te hacen un resumen en el colegio. Nadie se había leído el libro. Y yo, muy a mi pesar, me lo leí. Me lo leí haciendo la carrera de biología. Pero es que es infumable. Es horroroso. Es un tostón de libro. No hay por dónde cogerlo. Y además, es curioso porque una vez que te lees el libro, te das cuenta que no te habla en ningún momento del origen. Digo, vaya, es el origen de las especies y no te habla en ningún momento del origen de las especies. Pues nada, chiquito, el libro este que fue un boom. Claro, ¿qué pasa? Darwin estuvo adoctrinado. Entonces, Darwin, en esa élite, bien aconsejado, se basó, o sea, él explica el origen de las especies fijándose en las palomas domésticas. O sea, imagínate, explica todo el tema natural con algo que es doméstico. Pero es que no es solo eso, sino que toda la estructura de su obra se basa en Malthus, que era un matemático que hablaba de las castas, que hablaba de los esclavos, que hablaba del más poderoso es el que va a sobrevivir, el más poderoso, el que tiene dinero es el que va a sobrevivir, el otro es que no tiene derecho ni a un plato de comida, y yo, como soy poderoso y tengo dinero, no le voy a dar a esta gente que está viniendo a la Inglaterra victoriana, no le voy a dar un plato de comida porque es gente inmigrante y no merece la pena vivir en este mundo conmigo y compartirlo. Y es el poder, es el más fuerte, porque ellos nacieron con los genes para ser los más fuertes, para ser los competidores, los que ganan siempre. Toda esa estructura se pasa de Malthus, que dice burradas, sí. Malthus dice burradas. Las teorías malthusianas son, cada vez que la gente dice hoy día, yo creo que aquí sobra gente, eso lo dice gente de nuestros vecinos y amigos, aquí sobra gente, lo que sobra es gente. Ese pensamiento es malthusiano, y el pensar que no hay recursos para todos son teorías malthusianas, porque te hacen creer esa carestía y esa ilusión de carestía para que acumulen lo más posible para que otros no tengan. Pero sigue hablando. Y aparte, es una derivación de un pensamiento supremacista que hunde sus raíces en el colonialismo británico. Pero sigue hablando, perdón. Totalmente. Y en el Club X, fundado hábilmente por toda la élite victoriana, ¿no? La comunidad científica en esa época, que era la que, vamos, la mundial, por así decirlo. Pero es curioso lo de Darwin porque al final, quien hizo, aunque hizo el famoso viaje en el Beagle, tal, no sé qué, recopilando especies y tal, ¿tú sabes lo que pasó con todas las especies que recopiló él? Se quedaron almacenadas pudriéndose en los museos británicos. ¿Por qué? Porque el tipo fue un desastre y no lo etiquetó, no lo hizo bien, no sabía dónde estaba recogido, ni qué fecha, ni qué nada. O sea, el tipo se mandó un viaje espectacular y ahí el único que realmente hizo un trabajo decente fue el marinero, el capitán Fitch, que fue realmente el que fue apuntando en su diario, este bicho, o sea, gracias a él. Pero es que el resto se quedó totalmente ahí aislado, cogiendo polvo, hasta que empezó la genética funcional en los años 80 y empezaron a hacer secuencias de estos bichos que estaban ahí en el museo y empezaron a ver lo que había descubierto Darwin, que muchas veces estaba todo mal etiquetado. Incluso cosas que ya no se podía ni sacar nada de ADN porque es que aquello estaba ya para tirar. Pero ¿para qué te explico? Y en los libros de texto actuales, ¿qué dicen? El padre de la biología. ¿Pero qué padre de la biología? El padre de la biología, ¿realmente quién es? ¿Quién fue el que realmente puso todo en orden? Que era Lamarck, que era zoólogo, que era microbiólogo, que era todo el hombre, que lo hacía todo él. ¿Quién era? Lamarck. Lamarck. Lamarck fue el primer libro editado en latín
de zoología lo hizo él, que además era un señor que daba clases de biología y de todo, porque era un poco de biología, era un poco de todo, de ciencias naturales, en la Sorbona, en París, y que fue el primer catedrático, ¿vale?, de biología. O sea, ese hombre sí que se merece un reconocimiento, ¿vale? Y de hecho, muchas de las cosas actuales se está empezando a reconocer, oye, que Lamarck a lo mejor no es que tenía tan mala idea, o sea, si es que a lo mejor hay cosas de la epigenética que es que lo que nos decía Lamarck, pues tiene razón. O sea, deja de meter, inculcar en el sistema educativo, en el mundo y en España, que lo conozco bien, en los libros de texto, que Darwin es el padre de la biología, porque es falso. No es padre de nada. Bueno, no es padre de la biología, eso desde luego. No sé si tuvo hijos o no, la verdad es que no lo sé, lo desconozco, pero es que, y eso se repite generación tras generación. Tú le preguntas a todo el mundo y dices, sí, Darwin, que el pobrecito que fue ridiculizado con el tema de los monos y no sé qué y no sé cuánto, con Wallace, ¿vale? Fue un complot que le hicieron para darle después bombo y platillo a este señor. Fue todo. Ten en cuenta, hay una cosa interesante y es que, claro, todo lo que suene a competitividad es un plan macabro para evitar que colaboremos los seres humanos. Entonces, todo lo que suene a colaboración, y bueno, se dice que Lamarck es el padre de la teoría de la selección natural, pero sí es cierto que él descubre una adaptación entre especies. En el instituto nos explica lo del cuello de la jirafa, ¿vale? De algún modo, ¿no? Sí, que encima está mal explicado, pero bueno. Está mal explicado. Está todo mal explicado. Está mal explicado. Pero está todo al revés. Pero lo importante es que no tengáis en la mente la idea de la cooperación. Esto nos lleva... Claro, es que la cuestión que el ser humano es un mamífero cooperativo. De hecho, cuando tú hablas de humanidad, ¿vale? Oye, esto no es humano. Cuando se hablaba de esto no es humano. No humano, ¿por qué? Porque no es compasivo y no es colaborativo. Es decir, el comportarse cruelmente con otro ni siquiera es de humano. Yo considero que el psicópata ni siquiera es humano. ¿Qué ocurre? Esto yo lo he explicado yo a la gente sin alma y tal, que creo que hay humanos que al estar desprovistos de ser y de esencia de ese campo compasivo, tienen aspecto humano, pero son, pues bueno, son menos colaborativos. Tienen una esencia más reptil, más individualista, exacerbada, sin el comportamiento. Entonces, es un gran programa, de hecho, un gran problema sobre el origen del mal, que es lo que se conoce como ponerología. El origen del mal en esta tierra es que hay gente que no es cooperativa y además no es una cuestión de educación, es que nunca podrá serlo, porque es que no, si lo es puntualmente para aprovecharse de ti, ¿no? Entonces, claro, Darwin viene de Inglaterra, donde es verdad que son auténticos depredadores, por la reina la reina Victoria era también, o sea, ellos fundaron la Compañía de la India, se extendieron por todo el mundo. Si algunos padres han visto, todo el mundo ha visto Piratas del Caribe, en realidad te explica los piratas, los corsarios y el Imperio Británico y la Compañía de la India, todo con un sentido mercantilista. Pero eso es la depredación más absoluta. Fíjate lo que dice Jack Sparrow: arrasa con lo que veas y generoso no seas. Todo el mundo robándose lo uno a lo otro, ¿vale? Que en inglés es get what you can, give nothing back, ¿vale? Coge lo que pueda y no des nada a cambio. Es el pensamiento corsario pirata. Take what you can, give nothing back. Ese pensamiento predatorio es lo que han intentado introducir en la ciencia ellos. Fíjate bien que incluso cuando yo estaba en Londres y veía Sociedad Livingstone de estudio de las especies, en realidad todo eso es una patraña para hacer un colonialismo en África, que han ido allí para estudiarlo, y lo que han hecho es robarles todo y encima pues, robarles, darle armas a los negros, porque son negros, ¿vale? Y bueno, y han liado y robarle todos sus recursos y crear guerras civiles y tal, y quedarse con todo, ¿vale? Y en Sudáfrica lo mismo. Y los holandeses. De ahí viene la guerra de los Boers que hubo en Sudáfrica entre ingleses y holandeses, ¿no? Entonces, al final todo esto es... Nos hemos dado cuenta ahora, gracias al estudio, de decir, oye, estamos equivocados, ¿no? Y es verdad que aquí había una gente muy cruel que se ha aprovechado, ¿vale? Ha intentado que no cooperemos los seres humanos y quitarnos parte de humanidad. Y hay una parte de humanos que no son humanos, les falta el sentimiento de humanidad que define la palabra humanidad de base y que intenta que seamos como ellos. Con lo cual, aquí tenemos, dentro de los holobiontes que existían, los patobiontes y los demibiontes y las guerras, las carreras armamentísticas, creo que hemos asistido a un proceso de carrera armamentística de los psicópatas, el inglés típico con mente reptil, contra la gente que veía en el mundo por la selección natural y la cooperación y la adaptación y tal, cooperativa. Y lo otro, no, todo es depredación. Entonces, dentro del ser humano hay dos campos enfrentados, los cooperativos y los
y los que no hacen la puñeta, ¿no? Lamentablemente, dentro de estos de los psicópatas, pues son dueños de empresas, políticos, partidos políticos, están en la cúspide y tal, pero ahora los hemos detectado. Pero bueno, no hemos ido muchísimo del tema, Naira. Si quieres comentarme algo de la mar, para volver a la biología. Lo que estaba intentando decirte antes es que hay 3 pilares fundamentales en la biología que está totalmente dogmatizando todo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, y es que se mantiene lo de la selección natural, que se mantiene lo de la teoría del germen y que se mantiene lo del tema de que los virus, el veneno, es algo malo. Ajá. Hasta que no caigan esos 3 dogmas, la medicina se va a seguir nutriendo de esto y vamos a seguir arrastrando por generaciones estos errores hechos a posta para que no podamos entender la biología con lo bonita que es y lo lógica que puede llegar a ser, ¿vale? Salvo que alguien dé un puñetazo ya en la mesa y ponga todas las cartas a su favor, como hizo en su momento Lynn Margulis, aunque aprovechó todos los estudios anteriores, pero bueno, en el 67 la dejaron humillada, pero es que en el 81, cuando lo presentó otra vez, con pruebas irrefutables, genéticas y bioquímicas, ahí le tuvieron que dar la razón. Pues hasta que no pase algo de eso, vamos a seguir arrastrando esto, porque es que no interesa en el sistema que la gente entienda que un virus no puede hacer nada, que es una molécula inerte, ¿vale? Que es un gran mensajero, que contiene información, que la célula utiliza cuando necesita la célula algo, ¿vale? Y que el tema del germen, que en realidad lo que importa es el terreno, evidentemente, cómo tienes tú ese terreno, cómo tienes tú ese microbioma, porque eres holobionte, cómo tienes ese equilibrio, esa homeostasis interna y externa, porque también tienes microbioma epitelial, y el tema del contagio, que me olvidé decirlo antes, el tema del contagio. Otro gran pilar que hay que tirar abajo, pero a martillazo limpio, ¿vale? A ver si se cae ya de una vez, porque hay muchísimas pruebas, muchos experimentos secretos incluso, y otros no tanto, que demuestran continuamente que eso no existe. Ese contagio no está demostrado científicamente. Mientras sigamos arrastrando estos 3 pilares y sigan inculcando en los libros de texto, en la biología básica, en una educación secundaria, en la biología, en el grado de biología, cuando te siguen explicando esto, vas a seguir generando personas no críticas, personas no pensantes, personas que automáticamente nunca cuestionan nada de lo que se les dice, que no son nada autocríticos, y tienes lo que tienes en la sociedad. Es eso. Hasta que no cambie, vamos a seguir arrastrándolo todo. ¿Vale? Porque es que, de verdad, la biología es muy bonita. Hay que intentar entenderla y ponerla en su contexto. ¿Vale? Pero también quiero decir que es que nos hemos visto sometidos, y me incluyo, a eso, a que nos humillen, a que nos infravaloren, a que nos, bueno, profesionalmente incluso, pues de risas y fiestas, ¿no? Que somos un ridículo, que hacemos como biólogos, que parece que somos la vergüenza y el hazmerreír de la comunidad científica cuando nos atrevemos a decir estas cosas, ¿no? Pues sí, lo sigo diciendo, las veces que haga falta, Fran. Es que el sistema está muy tiene muchos de estos, como dices tú, que son seres que no son seres humanos porque no son cooperativos, tienen muchos elementos por ahí circulando, sí, poniendo todo el rato. Mezclan verdades con mentiras, y sobre todo, pero yo me he dado cuenta que incluso ahora en internet, encontrar buenos artículos de todo esto, hay un mar de confusión en el buscador de la araña. Es impresionante cómo se camuflan, pero se puede llegar. Es como, no sé, la verdad que vamos a intentar verlo por el lado positivo. Es como si en este mundo hiciera falta un pequeño esfuerzo para llegar a eso. Hay como una capa de basura, pero con verdadero esfuerzo, si no te conformas, llegas. Entonces, bueno, hay que verlo. La verdad que, bueno, esto es una función ontológica de la fuerza oscura, ¿vale? Para obligarte a dar lo mejor de ti y tener un pequeño esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan ofendidos, tenemos que superar un poco eso, ¿no? Porque al hacerte consciente de cómo funciona todo, decir, pero por Dios, qué maldad más grande, qué necesidad hay de causar tanto daño a la gente. Si es que no hay necesidad, hay para todos. Pero claro, esa perspectiva de la vida
el otro no lo entiende. O sea, lo que para ti es natural, esa comprensión, para el otro es una debilidad en ti. ¿Ok? O sea, lo que para ti es tu fortaleza, para el otro es tu debilidad. Son dos fuerzas antagónicas, ¿vale? El empata y el no empata. Entonces, y tienen un aspecto más o menos parecido. Este es el origen del mal en la sociedad, ¿vale? Hay gente que está infiltrado y lo hace muy interesante. Pasa que esto nos llevaría a... por lo menos. Claro, nos llevaría a otra realidad distinta, a otro campo. Pero fijaros bien que hace muchos años, cuando hice en 2019 un programa con la doctora esta que hablaba de genética, que es un encanto de mujer. Bueno, no me acuerdo. Ahora me vendrá el nombre. Pues resulta que Obiols, María Dolores Obiols, decía que ella había descubierto que todo era una única onda, que se bifurca y se fragmenta. Y es verdad que los espacios, los reinos un poco macroscópicos, microscópicos, cambian un poquillo la forma, pero en realidad pues se generan también en este caso carreras armamentísticas. Y es que en el estudio de los holobiontes hay algunos tratados, ya te pasaré un poco el material, hay gente que ha estudiado cómo compiten también y generan guerras dentro de las colonias, y otros que se quedan como Suiza, ¿vale? Entonces, y de eso se generan nuevos mecanismos. Por eso es verdad que la vida está viva y todo esto toda esta batalla que han hecho todos estos psicópatas, por así decirlo, manipulando la información, ahora nosotros le estamos dando la vuelta, pero yo te comprendo a ti, lo que trato de transmitirte como empata, como empático, que comprendo tu dolor por la humanidad de decir, tío, qué mala sombra, qué mala leche tenéis, me cae con todo lo que se menea. Es que es verdad, es muy Es que es gracias muy al malo. desconocimiento que hay insertado en la sociedad, gracias a ese desconocimiento, eso genera miedo, porque utilizan eso como bioterrorismo, nunca mejor dicho, como armas biológicas potenciales, porque algo que tú no conoces, siempre le vas a tener miedo. Si lo conoces, no, pero si no lo conoces, sí. Entonces, me sigue interesando que sigas estudiando selección natural, contagio, virus muy malos, el dogma del germen, etcétera, etcétera. ¿Sabes? O sea, me interesa que sepas todo eso, que es lo que quiero que llegue en tu cabeza, y es lo único que te voy a hablar. Y te vas a quedar con 4 cosas una vez pasado por la secundaria, que es que los virus son malos, que está la teoría del contagio, que está, ¿me entiendes? Que está la selección natural, que es otra chorrada, y así. Entonces, cuando tienes todo eso insertado en la cabeza, porque te quedas con 4 ideas una vez que sales del instituto, pues al final dices, bueno, pues está claro que me pueden manipular. ¿Por qué? Porque yo no voy a estudiar en mi día a día biología, ¿me entiendes? Y eso es lo que me da a mí coraje. Eso es cuando el tema este que ya pasamos me dio mucho coraje. Por eso, y tú lo sabes, todos los informes periciales que distribuí a nivel mundial, a todos los abogados que me lo solicitaron, lo hice de forma totalmente altruista, y tú lo sabes y lo puedes decir perfectamente. Sí. Nadie me puede a mí acusar de haber cobrado absolutamente nada, porque lo hice totalmente altruista, porque era un engaño en toda regla. Y esa fue mi forma de ayudarnos entre nosotros, de cooperar, no competir. La naturaleza coopera, construye, ¿vale? Coopera, no compite. Eso es otra cosa que hay que quitar. Eso es un tema maltusiano, sí. ¿Vale? Repitiendo patrones que hay que tirar. Y esa es por mi parte. Y después, evidentemente, como profesional de la biología, igual que tú, como muchos abogados que habrás visto, que están por parte del sistema, pues a mí me da pena ver tantos biólogos adoctrinados y que siguen repitiendo esos patrones sin cuestionarse nada, pues evidentemente. Claro. Lo que tenemos que sembrar tú y yo, como tanta otra gente buena, es semillitas de luz para que entre todos hagamos esas luces que hablabas antes tan bonitas. Sí. ¿Vale? Que podemos estar hablando del cosmos o del microcosmos, o de entender la humanidad como un único cuerpo holobionte donde todos estamos cooperando, emitiendo esos biofotones. Pues eso es. No, eso es la cabeza. Que ni preparado, el final. Ese es el destino, ese es el destino de la humanidad. Ahí es donde vamos a llegar, cuando, tarde o temprano. ¿De qué depende? De todos nosotros y de los que estáis ahí viendo el canal Un Salto Cuántico. Mira, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Sí. Y me gustaría decir también que, bueno, que no es malo que un profesional cobre por su trabajo, ¿vale? Pero sí es verdad que conste que lo cedió a muchísima gente gratuitamente y no lo han contestado ni esto en los tribunales. Pero bueno, vamos a quedarnos con este planteamiento tan maravilloso, eso lo decía Sara Montiel, maravilloso,
y a ver si consigo la foto del holobionte. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Esta foto que, que te encanta no es la del holobionte, pero esta es verdad que para que tú veas cómo tiene que haber otro reino al otro lado que desarrolle esas estrategias, mecánicas, palotes, movimientos, palancas para hacer todas sus funciones, ¿no? Es maravilloso este universo, cómo está a todas las escalas, y aquí está. Esto era, fijaros bien que estamos hablando de biología celular, y esto que estamos viendo aquí, la teoría de los holobiontes, la teoría endosintérgica, toda una cooperación, pero entre distintos reinos y entre mismos reinos, ¿no? Cooperaciones horizontales y verticales. Y por supuesto también hay gente que da por saco y cooperación. Y en todo ese saco, pues vamos para adelante. Naira, si te parece, podemos dejarlo aquí, pero antes avisamos que me ha llegado, pum, la intuición de que vamos a explicar el rollito de los virus sin relacionarlo con nada, muy importante, sin relacionarlo con nada. Es decir, vamos a hablarlo, lo que se sabe, sin relacionarlo con nada, ni con ningún año, ni nada. Explicar lo que se sabe sin relacionarlo con ninguna dolencia concreta. Es el gran secreto de cómo hacer esto desde aquí. Ya te lo digo, pero la gente se va a enterar de la función de mensajero para lo que sirve realmente. Es importante que se sepa. Hay otros compañeros que también dan mucho la matraca con este tema, porque la gente está asustada por nada. Exactamente. Vamos a ver, eso queda pendiente. Seguro que a la gente le va a interesar ese programa también. Es que lo que pasa es que está... Espero que les haya gustado. Y si no han visto el anterior, la verdad que lo recomiendo porque es muy interesante. Además, con Fran, debo decirlo, y además lo digo públicamente, es un gustazo hablar con él, charlar con él, porque interacciona con la persona a la cual entrevista, y eso poca gente tiene la habilidad y la molestia de investigar sobre lo que vamos a hablar, que él siempre me ha dicho, no, que tengo que investigar un poquito más, porque se lo prepara bien. Y eso poca gente lo hace. Así que... Claro, yo realmente... Todo lo que sea investigar los misterios de este universo, de la vida, es que es alucinante. Es que es increíble todo este constructo aquí formado a diferentes escalas. Es maravilloso el que haya diseñado esto. Y muy divertido, y bueno, tiene sus retos y a veces un poco... A veces te caga en todo lo que se menea, pero es muy puntual y merece mucho la pena la experiencia. Ya hablaremos más sobre la experiencia de todo esto y sobre esa función portadora de mensaje de los virus y las concepciones erróneas acerca de los mismos, ¿no? Y bueno, y yo qué voy a decir de Naira Chasco, que es un placer y que volvemos a ponerlo en chascotutamail.com. Si alguien tiene la homeostasis alterada, contacte con Naira Chasco, porque recordad, como decía Hipócrates, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Esto es otro principio hipocrático importante, ¿no? No hipócrita, esos son otros. Hipocrático de Hipócrates, que es que no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, cada persona manifiesta su falta de homeostasis de una manera concreta. Por eso, si alguien está mal y no se sabe bien y está pegando con nada por diferentes médicos, para arriba, para abajo, y no dan con la tecla, solucionarlo una vez por todas, yendo al holístico y lo verdaderamente integrativo, que es el nombre que se le da ahora, ¿no? Por así decirlo. Así que, oye, muchísimas gracias, Naira. No, gracias a ti, de verdad. De verdad ha sido un placer, un gustazo como siempre, Fran. Vale, aquí pues estamos. Espero que nos veamos pronto en directo, a ver si otro día que pase por Madrid nos damos un abrazo sí. Y grabamos en riguroso directo y ya está, ya intentaremos montar cualquier tipo de evento y tal, y que, por supuesto, vosotros que estáis ahí, mandadnos comentarios, preguntas, comentarios constructivos, por supuesto, constructivos. A la gente seguro que le encantaría vernos ahí en directo. Y venga todo el mundo a vernos ahí y hacer un presencial ahí potente. Claro, y dar herramientas, porque además te voy a decir una cosa, que hay muchísimas personas, cuando tú haces eventos y encuentros, que han desarrollado sus propias estrategias. Yo tomo esto con esto. Es muy interesante, porque claro, ¿qué tomas? Bueno, yo siempre digo, yo te digo lo que yo tomo, lo que yo hago, pero tú, tío, no sé, desarrolla tu método, porque no todo el mundo le viene bien lo mismo, que es la magia de esto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que con un poquito de conocimiento y un poquito de intuición se da con la tecla. En serio. Si alguien está regulinchi y no dan con la tecla y lleva años para acá y para allá, al final lo más rápido y económico va a ser llamar a Naira, que conoce todo esto, con su medición de la frecuencia y cómo tienes la espectrometría, ¿vale? La espectrometría, por así decirlo. Bueno, siempre pego y digo disparate porque forma parte de mi naturaleza, ¿vale? Así que nada, te mando un abrazo enorme cuántico.
y te doy millones de gracias. A ti, Si Fran. quieres decir algo para despedir, corto ya. Ana, ya lo has dicho tú todo. Ya está, perfecto. Vale. Agradecida. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Chao, chao.